Muy buenos días a todas y a todos y gracias por hoy día participar en este seminario virtual que estamos realizando junto a diversas instituciones. Este seminario se titula Herramientas para la gestión del turismo municipal en comunas con áreas protegidas y justamente lo que busca es eh, sociabilizar diferentes herramientas que existen, especialmente para los municipios, pero que también pueden haber otros actores interesados y que como público objetivo los municipios de la Patagonia chilena, con quienes trabajamos directamente en la estrategia de comunidades portal de las áreas protegidas de la Patagonia chilena. Queremos agradecer que este seminario es posible gracias a la participación del programa Transforma Turismo, también del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, de Cernatur, que directamente están participando hoy día, y también de las municipalidades de Tortel y de Puerto Varas que van a compartir experiencias. Queremos, primero que todo, a ellos agradecerles y a todos ustedes por acompañarnos y por también interesarse en estos temas y que esperamos puedan encontrar elementos que sean útiles para el quehacer que ustedes realizan día a día. Vamos a dar inicio. Voy a cambiar un poco contándoles brevemente qué es la estrategia de comunidades portal a través de un video breve. Vamos a compartir y me confirman que se escuche el sonido, por favor. Esta es la Patagonia chilena. Y esta es su gente. A pesar de contar con una gran cantidad de superficie protegida, hoy enfrenta grandes desafíos de gestión y conexión con sus comunidades. Por ello, queremos contribuir a fortalecer ese vínculo entre las comunidades locales y sus áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. Trabajar por una relación mutuamente beneficiosa entre la conservación de la naturaleza y el bienestar social, donde la protección efectiva de las áreas protegidas genera una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes de la Patagonia. Una iniciativa que nace en 2019 y continúa al año siguiente con el diseño y ejecución de una estrategia marco, y se consolida en 2022 con la firma de un convenio. Una estrategia marco, impulsada por una inédita alianza suprarregional que convoca a todos los actores involucrados. El resultado, un modelo de gestión político y socioambiental innovador y replicable a nivel regional y comunal, que establece ejes y líneas de acción. Estos son algunos de los cambios que buscamos promover. Una iniciativa cuya implementación gradual ya comenzó con acciones piloto. Queremos que al 2030 las comunidades y los gobiernos locales y regionales se vinculen activamente con las áreas protegidas terrestres y marinas de la Patagonia chilena, que contribuyan a su conservación, así como al desarrollo local y el bienestar de sus habitantes. Me parece que está silenciada. Sí, claramente estoy silenciada. Gracias. Bueno, de nuevo, con este breve contexto del trabajo que estamos realizando desde la estrategia de comunidades portal de las áreas protegidas de la Patagonia chilena, queremos dar inicio a este seminario que justamente nace de la búsqueda de entregar nuevas herramientas y nueva información justamente a los 26 municipios que son parte de comunidades portal.
Vamos a comenzar entonces con el programa que tenemos hoy y dando inicio a la primera presentación, comentar y recordar que todo está siendo ahora transmitido en vivo en el canal de Facebook de Comunidades Portal, en la cuenta de Facebook de Comunidades Portal, y luego va a ser subido a la cuenta de YouTube de Comunidades Portal, justamente para que quede grabado y puedan acceder al material, o si hay algo que les interesó, puedan volver a acudir a eso o recomendarlo también. La presentación que continúa se titula Herramientas del Transforma Turismo de apoyo a la gestión del turismo en los municipios. Vamos a tener tres expositores. Tenemos por una parte justamente a Nicolás Carvalho, que es el Coordinador Nacional de Turismo de Montaña e Inversiones. Es ingeniero comercial de profesión con 8 años de experiencia en el desarrollo del turismo de aventura en macizos y proyectos deportivos invernales en Chile, en Estados Unidos, Canadá y Europa. Además cuenta con importantes certificaciones asociadas al turismo de aventura. También fue seleccionado nacional de esquí y tiene alto conocimiento en la generación y gestión de redes nacionales e internacionales en el ámbito de la montaña. Además nos va a acompañar Catalina Oteiza, que es ejecutiva de monitoreo, gestión del conocimiento y transformación digital. Es ingeniera en gestión turística e ingeniera civil industrial y tiene 9 años de experiencia en el área de operaciones y gestión dentro del rubro turístico. Se ha especializado en el desarrollo e implementación de indicadores claves de rendimiento para la mejora continua de los procesos internos y diversos tipos de servicios turísticos. Y además nos acompaña Santiago Fernández, que es ejecutivo senior del programa Transforma, es ingeniero civil industrial de profesión, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, tiene un diplomado además en gestión ambiental. Posee una vasta trayectoria de más de 28 años en el ámbito turístico y su experiencia profesional incluye roles técnicos y directivos en el Servicio Nacional de Turismo durante 15 años, la Subsecretaría de Turismo por 5 años y en el sector privado por 8 años. También es asesor especialista en turismo para el PNUD. Así que dejamos con ustedes al equipo de Programa Transforma para que pueda compartir. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mientras se pone la presentación, un saludo especial a los organizadores, al programa Comunidad Portal, a Proaustral Patagonia, a la Universidad Austral, por darnos la posibilidad de contarle a ustedes en qué está el programa Transforma Turismo, también a todos los municipios, los representantes de Senatur, que hoy día se dieron el tiempo para estar en esta actividad. eh, Nosotros hemos tenido algún acercamiento con algunos de los municipios que están relacionados con Comunidad Portal, ya sea en forma directa o también a través de otros programas Transforma que están en el territorio, como el programa Mesorregional o Ruta Escénica, ¿cierto? Lago y Volcanes, y también lo que ha sido el programa estratégico regional de Aysén, programa a través de los cuales el Transforma Turismo también realiza proyectos, articulación en el territorio y pilotaje de las distintas herramientas que ha generado hasta ahora. También llegarle un saludo cordial de nuestra gerente, que es Javiera Montes, que en este momento se encuentra con licencia médica, pero que desde un comienzo ha estado muy interesado en este trabajo que iniciamos este año, tanto con el programa Comunidad Portal como muy especialmente con el programa Austral Patagonia, en un contexto cierto de cambio institucional en materia de áreas protegidas con el SBAP. Y por ahí también les vamos a contar no solo lo que tenemos hoy día, sino que algunas cositas que queremos desarrollar en este año 2024. En la siguiente lámina mostramos cuál va a ser el temario de hoy día. Voy a ser muy rápido en la primera parte porque tenemos que poner los tres. Lo primero es contextualizar un poco dónde se encuentra el programa Transforma en el marco de la institucionalidad turística, eh, y para luego pasar rápidamente a algunas herramientas de gestión de destino. La lógica de trabajo del programa Transforma es un desarrollo de herramientas y posteriormente un traspaso a instituciones que pueden ser públicas, como el caso de Senatur, donde ellos también conocen la herramienta y también pueden hacer presentación, como va a ser el caso hoy día de lo que es la distinción de turismo municipal, y también en el caso del modelo o el índice de saturación de destinos turísticos.
pero eso lo vamos a mostrar hoy día nosotros a través de un video corto. Y la tercera parte tiene que ver con herramientas que creemos que los municipios pueden disponer, algunos a través de sus unidades de desarrollo económico local, bueno, las distintas modalidades institucionales en los municipios para acercarse a los empresarios o desde las propias unidades de turismo y en las regiones a través de las direcciones regionales de Senatur, la red Fortalece Pyme de Corfo o los centros de desarrollo empresarial de Cercotec. Ahí les vamos a mostrar un poquito de economía circular, sofisticación de negocios gastronómicos y guía de herramientas digitales. Bueno, la siguiente sintetiza un poco lo que es hoy día el sistema institucional del turismo en Chile, que seguro la mayoría de ustedes conoce, que es un sistema que básicamente está compuesto por tres instituciones: el Comité de Ministros, presidido por el Ministro de Economía, la Subsecretaría y el Sarnatur, y que se retroalimenta a través de, el Consejo Consultivo de Promoción, que es donde, digamos, la instancia donde hay participación de los gremios privados para ir ajustando las políticas y estrategias de promoción turística, y por ahí no había algo que tenga que ver con la coordinación público-privada en materia de oferta, que es donde Transforma Turismo se inserta al alero del Ministerio de Economía y la Agenda de Desarrollo Productivo que hace algunos años se lanzó. Los programas Transforma buscan mejorar la competitividad y el desarrollo productivo. Son programas que han trascendido las administraciones que han habido el último tiempo y están al alero de Corfo, que forma parte del Ministerio de Economía. Desde ahí contribuimos al objetivo o al objeto del sistema institucional del turismo, que básicamente tiene que ver con crear, conservar y aprovechar mejor los recursos turísticos que tiene el país. En la siguiente lámina eh, es un resumen de lo que son hoy día los mecanismos que tiene el sistema institucional del turismo, que básicamente el rol más político y de coordinación está, ¿cierto?, en el Comité de Ministros, eh, con organismos y servicios públicos esencialmente, la subsecretaría de la elaboración, también coordinación e implementación de políticas, planes y programas asociados al turismo. Nosotros somos uno de esos programas que buscan alinearse con los objetivos macro de política pública en materia turística, las estrategias que se van actualizando y los distintos planes. Eh, Está el mecanismo de promoción turística a través del Consejo Consultivo, ¿cierto? Y el desarrollo de políticas y planes, las declaratorias de zonas de interés turístico y el sistema de clasificación y calidad de seguridad turística para prestadores. Ahí, digamos, eso resume un poco lo que son los mecanismos que hoy día cuenta la institucionalidad turística para el desarrollo del país, y ahí como nosotros estamos como programas que apuntan a esos objetivos. ¿La que sigue? Ya hablando de algo más actual, bueno, la ley de turismo se modificó el 2010, pero a lo largo del tiempo, desde ahí ya se planteó cambios a nivel de, por ejemplo, gobiernos regionales que podían armar corporaciones con fines de promoción turística y de desarrollo turístico. Posteriormente, la propia ley de modificación del quehacer de los gobiernos regionales ya lo instauró con 8 tipos de funciones. eh, Así que el escenario ha ido cambiando hoy día en temas de delegación de competencia. eh, lo que hoy día contratamos es algo que ustedes lo saben también mejor que nosotros, que la actividad turística está teniendo en muchos casos algunos impactos no deseados en el territorio, lo que hoy día ya no hace opcional esto de tener o no una planificación turística, sino que más allá de la vocación turística que tienen los territorios, el turismo está ocurriendo sí o sí, y lo ideal es que no crezca de manera espontánea, sino que podamos de alguna manera conducirlo. Los gobiernos regionales están teniendo un rol preponderante no solo en la planificación regional a través de ordenamiento, incidencia en los instrumentos de planificación urbana, sino que también hoy día tienen un rol preponderante en la asistencia técnica a los municipios. Por ahí también nosotros estamos buscando la manera de hacer un trabajo en ese ámbito a través de los gobiernos regionales, también a través de nuestros programas Transforma, y a nivel comunal el turismo también pasa a ser una necesidad no solo en las funciones privativas, sino que también no privativas en alianzas que hacen con otros organismos, donde podemos estar eh, agencias de fomento relacionadas con el- la innovación y el fomento productivo del turismo. No quiero entrar en mucho detalle porque tenemos poco tiempo, así que pero la presentación va a quedar ahí con ustedes. Pasamos rápidamente a cuál es el objetivo de los programas Transforma y el nuestro, que es contribuir a la competitividad con foco en turismo sustentable. Cuando se gestó el programa ya hace 7 años, se identifica el turismo sustentable como un turismo con alto potencial de crecimiento y de generación de valor,
Por eso el foco en turismo sustentable no es un segmento específico, sino que una forma de desarrollo del turismo, y ahí pueden haber muchas experiencias de turismo. Y nosotros nos concentramos básicamente en resolver brechas y fallas de coordinación, buscando generar un entorno favorable para la innovación, la productividad y el crecimiento de la actividad turística. La que sigue. Para eso tenemos una hoja de ruta. Nosotros, como todos como todos los que realizamos procesos de planificación, identificamos brechas, establecemos ejes de trabajo. En el caso nuestro tenemos tres: diversificar la oferta, sofisticarla y fortalecer la gestión de destino. En síntesis, lo que hacemos en materia de diversificación es, según la priorización que hace nuestra gobernanza, compuesta por actores públicos y privados, apoyamos esas experiencias priorizadas de turismo que tienen potencial de crecimiento. En el caso del Chanforma, en esas experiencias priorizadas han estado el turismo de montaña, naturaleza, aventura, que hoy día está plasmado en un plan nacional que coordina Nico, que después les va a contar un poco, el turismo, el enoturismo, que está en un programa mesorregional que abarca las regiones desde Coquimbo hasta Ñuble, el turismo astronómico, hay algunos programas estratégicos regionales, como el caso Coquimbo, que tiene foco en turismo astronómico, turismo indígena, turismo gastronómico, son los focos que ha tenido priorizado el programa, y estamos para este año que está, este nuevo ciclo, lo que está en color verde también. Vamos a trabajar temas de turismo creativo, turismo en zonas costeras, básicamente no solo por potencial de crecimiento de algunos tipos de experiencia turística, sino que también motivados por la adaptación al cambio climático que tiene que producirse en las experiencias turísticas y que van a tener efectos muy especialmente en turismo, dado que somos un país altamente vulnerable a este fenómeno. La sofisticación tiene que ver con cómo mejoramos cadenas de valor, cómo buscamos un mejor vínculo en el territorio entre los actores y de esa manera lograr una mayor especialización y tematización de su oferta, eh, incorporando muy especialmente innovación en sus procesos, pero no solo en la parte más comercial, sino que también en los procesos productivos, en la etapa como de aprovisionamiento. También promovemos cierto, economía circular para hacer el turismo más sustentable, y muchas herramientas que buscan, como les digo, mejorar lo que tiene que ver con la vinculación del turismo con el territorio y su impacto positivo. Y el último eje tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión de destinos. Bueno, ahí tienen hoy día los municipios, ¿cierto? Y siempre lo han tenido un rol clave. En Chile no existen organizaciones de gestión de destinos, los programas estratégicos, los PTI, los programas territoriales integrados de Corfo y las mesas hoy de algún modo buscan contribuir a eso, pero sin duda, sin municipios protagónicos se hace difícil conducir y gestionar el turismo en los distintos lugares de Chile. Es por ello que hemos elaborado herramientas desde el inicio del programa que apuntan a mejorar este rol a través de la distinción del turismo municipal, que hoy día lo ve Natur, a través de índices de competitividad de destinos regionales, de destinos, bueno, de competitividad turística a nivel regional, pero también de competitividad turística a nivel de destino, eh, modelos de gestión vinculados a áreas protegidas, índice de saturación de destino o herramientas de economía circular que también se aplican a nivel de municipios. Eso muy a modo de síntesis lo que es nuestra hoja de ruta. Para eso la siguiente muestra el comité ejecutivo, que es el comité que toma decisiones sobre las prioridades y la hoja de ruta que abordamos. Ahí, como ustedes ven, están los principales gremios del sector turismo a nivel nacional, más las agencias públicas de fomento y sectoriales del turismo, y actualmente este comité está presidido por la subsecretaria, pero tiene un cargo de presidencia rotativo, donde también en algunas oportunidades lo han tenido los gremios del sector turismo. La siguiente muestra, bueno, además del comité ejecutivo, tenemos un directorio que se reúne a lo menos 2 veces al año, mucho más amplio, con más actores, comités gestores que ven temas de transformación digital, temas de turismo, aventura, montaña, una instancia de coordinación multinivel que nos permite reunirnos con los más de 20 programas que Corfo financia a lo largo del país en materia de turismo, algunos chanforma, otros territoriales integrados, como son el caso de los que les decía al principio, el programa Mesorregional Ruta Escénica Lago Volcanes, y el nuevo programa que ya pronto parte de la Ruta de los Parques de la Patagonia, que también es un mesorregional y que está en la zona de la Patagonia chilena. La que sigue, la siguiente lámina, ya pasamos rápidamente al tema de los instrumentos, las herramientas. Bueno, nosotros trabajamos en varios ámbitos y uno de esos tiene que ver con el desarrollo de modelos y herramientas para abordar las brechas que están agrupadas en estos tres ejes, pero
que estén asociados al turismo sustentable y ponerla a disposición de los usuarios finales y muy especialmente a través de intermediarios, porque no tenemos la capacidad de hacerlo tan directamente a las empresas. Tenemos una red de empresas que tiene más de 1.500 registrados en Chanforma, pero la clave aquí es hacerlo a través de los municipios, a través de las direcciones regionales del Senatur, a través de entidades que se relacionan con Corfo y Cercotec, y a través de los gremios. Nuestras herramientas, las que ustedes ven ahí, bien resumidas, se desarrollan a modo de prototipo inicialmente, se hace un pilotaje de ellas en algunos municipios. Por ejemplo, por dar un ejemplo, economía circular fue una herramienta que desarrollamos piloteándola en la SOIT de Valparaíso con el apoyo del municipio. Se van haciendo adecuaciones a estas herramientas para que la hagan más fáciles y más comprensivas por el sector privado y también por gestores públicos, y posteriormente las disponibilizamos a través de nuestro sitio web. Hoy día vamos a ver las que están marcadas con un tic ahí, un poquito más en detalle, pero la idea es que tengan un panorama global para que puedan ir a nuestro sitio y descargarla, y si no, podemos también acompañarlo en el desafío de poner esta herramienta a disposición del sector privado en cada uno de los municipios que están relacionados con el programa Comunidad Portal. La que sigue muestra, esto es como una novedad, nosotros no tenemos la herramienta lista, pero estamos trabajando, quiero mostrar aquí un ejemplo de lo que estamos haciendo este año, que es desarrollar una herramienta que busque potenciar un acuerdo público-privado de trabajo en áreas protegidas para el turismo, y especialmente en zonas de uso público, pero también en su relación con zonas aledañas, y ahí por eso estamos en un convenio de trabajo con Prouchar Patagonia. Hicimos un encuentro no hace mucho tiempo, en noviembre, en Valdivia, abarcando la zona mesorregional de la Ruta Escénica Lago Volcán, Araucanía, los ríos y los lagos. Vamos a hacer 2 encuentros más este año, y en abril, mayo, esperamos generar un documento que permita contribuir a las políticas públicas y a lo que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente junto con CONAF, su Secretaría de Turismo y Senatur, para ir generando reglamentos y indicaciones de cómo abordar este turismo ambientalmente responsable, que es lo que plantea el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Servicio Nacional de Biodiversidad, en áreas protegidas que ya no van a ser solo terrestres, sino que también marinas y también privadas. Eso para contarles un poco en qué estamos en materia de áreas protegidas. Prontamente vamos a hacer una licitación para contratar una asesoría especializada en este tema y para desarrollar un par de talleres más que necesitamos para hacer esto de manera muy participativa, con representantes no solo públicos, sino que también de la academia, sector privado y sociedad civil. La siguiente lámina es un poco para mostrarles lo que es el índice de saturación. Aquí tenemos un video que prefiero que lo vean, que dura 4 minutos, pero no se aburran para luego pasar al resto de las herramientas. Algunos ya conocen esta herramienta, así que, pero otros municipios no, y hoy día se está calculando el índice de saturación para todas las comunas de Chile. Esto gracias a un trabajo colaborativo con Cernatur y la Católica. El índice de saturación de destinos turísticos es una herramienta que permite comprender el impacto de la actividad turística con el objetivo de mejorar su gestión territorial y evitar su declive. Chile, por sus características, es un país altamente vulnerable al cambio climático y sus consecuencias, tales como reducción de temporadas de nieve, subidas de nivel del mar, pérdida de playas, olas de calor, entre otras. De acuerdo al concepto definido por Butler, los destinos turísticos parten de una etapa incipiente de exploración, se desarrollan, se consolidan y luego pueden tener una etapa de estancamiento y posterior declive. El aumento de la actividad turística tiene externalidades positivas y negativas en el territorio, que podrían llegar a saturar el destino. El desafío entonces es evitar la saturación a través de acciones preventivas y correctivas. El índice de saturación de destinos turísticos busca comprender qué tan lejos o cerca se encuentra el destino de alcanzar su saturación. El ISDT permite entender la relación entre la actividad turística y la capacidad de acogida del territorio y, por lo tanto, adelantarse para prevenir situaciones de potencial saturación. En cada territorio existe una oferta instalada de servicios para atender a la población residente y visitante. Esta capacidad en materia de agua potable, alcantarillado, electricidad, gestión de residuos, salud, entre otros, no es infinita.
El índice no mide personas, ni establece un máximo de personas por destino turístico, sino que la relación entre aumentos estacionales de la población y las capacidades instaladas en el territorio. El índice considera 17 indicadores agrupados en 4 dimensiones. La dimensión infraestructura y medio ambiente comprende la cobertura del sistema de evacuación de aguas servidas, la cobertura del servicio de agua potable, la cobertura de electricidad y la recolección de residuos sólidos domiciliarios. La dimensión calidad de vida local contempla salud, la presencia de población visitante, el acceso a áreas verdes, viviendas, transporte, incivilidades y cajeros automáticos. La dimensión capacidad y experiencia turística, que incluye la capacidad del sector turismo, la disponibilidad de guías turísticos por visitante y los atractivos turísticos. Y por último, la dimensión gestión para el desarrollo del destino turístico, que considera seguridad, inversión y gestión para la atención turística. El índice entrega un resultado global y resultados para cada uno de los indicadores. ¿Para qué sirve el ISDT? El índice permite construir un diagnóstico compartido entre distintos actores en base a datos objetivos. La discusión de los resultados busca explicar las causas de la saturación para construir un diagnóstico compartido que permita identificar soluciones creativas para mejorar el comportamiento de los indicadores. En base a este diagnóstico, se elaboran de manera participativa recomendaciones adaptadas a cada uno de los territorios. La discusión entre todos los actores relacionados con el turismo permite pensar una mejor gestión para el destino. Con esto, el índice de saturación de destinos turísticos persigue respetar el bienestar de la población residente en el destino para que el turismo tenga impactos positivos y compartidos en el desarrollo local, conservar y respetar los activos ambientales, culturales, identitarios, paisajísticos del territorio. Entregar información relevante para identificar los aspectos que podrían determinar la saturación del destino turístico, de manera de adaptar la oferta del turismo y el territorio en función de los cambios en la demanda. Y apoyar la gestión y coordinación en el territorio en relación a su condición de destino turístico. El desafío es integrar acciones públicas, privadas y ciudadanas, y así en conjunto trabajar para alcanzar la sustentabilidad del destino. Para conocer más del índice de saturación de destinos turísticos, visita www.transformaturismo.cl. A continuación dejo a Nicolás Carballo para que siga con la presentación. Gracias, Santiago. Hola a todos y todas quienes nos acompañan acá en el seminario y también por el YouTube de Comunidades Portal. Como mencionaba Santiago, nosotros agrupamos nuestras herramientas que ustedes pueden ver ahí expuestas en la lámina dentro de dentro de nuestros 3 ejes para tener un orden y que también los intermediarios, los municipios, los mismos empresarios también tuviesen de cierta forma un orden mental para aplicar estas diferentes herramientas que nosotros disponemos, tanto para el sector público, como mencionaba Santiago, que se transfieren, pero también que tienen un objetivo de público final, que son como algunas que les vamos a mostrar. Dentro del eje de la diversificación, y todo está instalado en nuestra página web. Tenemos la introducción a los clubes de producto, que es una metodología para agrupar diferentes experiencias o diferentes destinos y que se puedan ofertar de una manera conjunta en mercados tanto nacionales como internacionales. Los desafíos de innovación del sector turismo que plantean una metodología de vinculación con universidades para trabajar proyectos en el sector turismo, y ahí está la metodología para que también disponible para aplicar para que se puedan levantar proyectos especialmente de destinos turísticos, municipios, gobiernos regionales o los mismos programas de turismo que nosotros lideramos. Cosas más blandas como tips para preparar pitch de negocios para ruedas de negocio. En el eje número 2, herramientas de eficiencia energética, que eso ya está instalado en la web de prestadores de servicios turísticos de Cernatur y también tiene una página web propia.
sofisticación para alojamientos y no sofisticación, como mencionaba Santiago, en un sentido de apuntada hacia el lujo, sino que apuntaba a mejorar esta prestación, esta eficiencia de las cadenas de valor, integrarse para adelante, integrarse para atrás, tener mejor relación con proveedores locales, tematizar, etcétera. Eh, a- asociado a ello el de gastronomía, que lo voy a mencionar más adelante, el de herramienta de economía circular, que tiene dos públicos finales, que son destinos turísticos, conjunto municipio, un municipio, o público final de empresas del sector, alojamiento y tour operadores. También uno para ayudar a empezar en el camino de la tour operación y de las agencias de viaje locales, este kit. También un manual que ya fue transferido a Cernatur, pero que lo simplificamos en el último tiempo también. El manual de la ruta de la formalización del alojamiento se hizo hace 4 años y hicimos una versión 2.0 ahora también para simplificarlo, que es casi lo mismo del manual, herramientas digitales y en fortalecimiento de la gestión de los destinos, lo que ya se mostró del índice de saturación, un modelo de parque cero emisión que se piloteó en el Parque Nacional Conguillío en la región de la Araucanía, que también está el resumen en nuestra página web, y el modelo de gestión turística municipal, que este ya fue transferido en un 100% a Cernatur y que se va a mostrar más adelante, pero que también tenemos ahí en esta lógica de colaboración cosas que nos permiten apoyarlo. Cata, y la siguiente Presenta- lámina. Bueno, Yo la también presentación, Nicolás. se fue la presentación, sí. Voy a ver qué venía Igual más adelante. aprovecho ahí de comentarle a Nicolás y Se te Catalina. silenció. Yo, Catalina, ahí está. Adelante. Parece que no puedo Ahí te compartir habilité pantalla. nuevamente. Ah, ya, súper. Oye, disculpa, no sé qué pasó, se cayó por acá esto. Ahí Oye, sí. aprovecho de comentar a Nicolás y Catalina que nos quedan unos pocos minutos para, según programa, para que podamos ir avanzando, redondeando algunas ideas. A lo mejor en 5 minutos podemos ir dando el paso y dejar espacio a algunas preguntas, si es que hay. No hay problema, de todas maneras. Dale, Cata, la siguiente, ¿no? Entonces, cada una de nuestras herramientas tiene todo lo que se ve en la presentación, un relato, infografías, flujogramas, piezas para redes sociales, casos de éxito y animaciones, para hacerlas mucho más entendible y digerible. Tienen una estrategia de comunicación que está toda en nuestra página web lista para ser descargada. Dale nomás a la siguiente, Cata. Entonces, ahí pueden ver las gráficas que acompañan estas. Por ejemplo, la de alojamiento turístico, hicimos gráficas para que ustedes, por ejemplo, como líderes de la gestión turística municipal, puedan quizá imprimir en su mismo municipio, repartir, y también conceptos que podrían ser interesantes. Dale nomás a la siguiente, Cata. El set de herramientas de economía circular, bajo esta misma lógica, también nos enfocamos también en los beneficios que tiene aplicar esta herramienta. Está dirigido a alojamientos, restaurantes, turoperadores y destinos. Siguiente. Este set de herramientas de economía circular tiene estos casos de éxito para encontrar inspiración, una herramienta de autodiagnóstico que también está instalado en la página web de prestadores de servicios turísticos de Cernatur, para que te entregue herramientas personalizadas y en qué nivel de circularidad se encuentra tu negocio y se reciben estas recomendaciones personalizadas, un checklist, catálogo de soluciones y proveedores, infografía y decálogos, que eso también pueden ser interesantes para ustedes, y fuentes de financiamiento. Ahí está el QR y la presentación igualmente va a ser compartida. En de sofisticación para servicios gastronómicos, esta es más nueva. Cómo acomodamos esa oferta, esos servicios de gastronomía para orientarlos al turista, para que la experiencia del turista en todo su viaje tenga un buen viaje, por así decirlo, y mejorar este servicio prestado hacia los turistas.
darle identidad, mejorar el marketing, mejorar la experiencia. La diferencia de esta herramienta es que tiene una herramienta de ingeniería de menú. Ustedes pueden entender esta herramienta y entregársela a sus usuarios o a la gente que está generando servicios gastronómicos en su municipio, donde en esta herramienta de ingeniería de menú uno puede conocer los costos de los platos, ajustar los precios según la demanda y optimizar estas cartas. Y también tiene obviamente estos casos de éxito que no son inalcanzables, sino que están pensados en pyme y mi pyme. Siguiente. Ahí paso a la Cata rápidamente para terminar y redondear ya también la presentación. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, y siguiendo con el orden de las herramientas que hemos realizado, también se generó esta guía de herramientas digitales para empresas de turismo, que vimos que hay harto esfuerzo como segregados, que están en diferentes lados, desde las partes estatales, privadas, etcétera, algunos que benefician directamente a los empresarios de turismo y que son de carácter transversal y otros con foco a empresas de turismo. Y es que nosotros tenemos un comité gestor de transformación digital donde está presente el Ministerio de Economía, Cercotec, Corfo, Cernatur, Subsecretaría de Turismo y varios actores que van y hacen un esfuerzo por la transformación digital de las empresas. Y es que para nosotros y para los distintos miembros de nuestra gobernanza es súper importante la digitalización, no solo de las empresas, sino también de los destinos. Y esta guía inicialmente apunta a la digitalización de las empresas para ir entendiendo un camino lógico, porque a veces es un poco difícil como decirle a alguien que quiere partir de cero o que quiere saber cómo en qué estado de digitalización está. Se ordenaron estas herramientas y se dispone de esta guía. La mayoría de estas herramientas, el 90% son gratuitas, las cuales están en línea disponibles. Por ejemplo, está en una etapa de un empresario que todavía no está formalizado, obtiene la idea de hacer su empresa, está la página el Quiero Emprender, el Digitaliza tu Pyme a través del chequeo digital. Te apoya también ahí para saber un diagnóstico, y al aprender por ahí reúne varias herramientas que son con el foco en capacitación en distintas temáticas. Y finalmente el adoptar, que está herramientas como el Conecta Turismo, que hacen match. Si soy empresa de turismo y quiero buscar un proveedor de soluciones tecnológicas, ¿dónde puedo buscar uno? Ahí están los visados por Cernatur, que tienen bastante experiencia con empresas de turismo, que a veces pasa que las empresas de soluciones tecnológicas tienen un foco bien como de productos y no con empresas de servicios. Entonces ahí están aglomeradas las iniciativas del entender, que saber en qué nivel de digitalización estoy, el aprender ya sé en qué nivel de digitalización estoy, me capacito en ello, y el adoptar también son iniciativas de apoyo, y que para nosotros es muy importante. Sale Red Asistencia Fortalece Pyme, que son centros de Corfo que van apoyando a la adopción de la digitalización de empresas a nivel regional. Y eso básicamente redondeando, terminando como esta parte para que le echen un ojo, puedan conocerla. Para nosotros es súper importante también que conozcan las herramientas. Y Nico, si quieres puedes terminar aquí porque quería redondear ahí un poco la idea. Esta es la última lámina. Sí. No, como comentaba Catalina, entonces, y Santiago, nosotros obviamente tenemos diferentes iniciativas, proyectos y acciones que vamos liderando, que vamos priorizando diferentes experiencias. Nuestra metodología de trabajo obviamente siempre va alineado con el trabajo en gobernanza, y que van priorizando y que van guiando esta hoja de ruta, tanto público como privado y con la academia. Como comentaba Santiago, estamos muy contentos por el programa próximo a implementarse, que es el programa Mesorregional Ruta de los Parques de la Patagonia, donde ahí quizás vamos a tener una vinculación también más directa, donde se van a poder pilotear o aplicar también algunas de las iniciativas que nosotros mostramos, y también a través de la alianza que tenemos con Comunidad Portal y el programa Austral Patagonia. También nosotros súper abiertos a que tienen alguna duda de la herramienta o de la iniciativa, de poder conversar y de poder encontrar
encontrar esos puntos en común para avanzar en un desarrollo turístico sustentable, que es nuestra visión y nuestro motor como programa. Así que ahí dejo abierto las preguntas y muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado. Muchas gracias, Santiago, Catalina y Nicolás, por la presentación. Está abierto el espacio si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, aporte. Por mientras ahí va pensando, alguien levanta la manito. Yo quería aprovechar de comentar y preguntar. Hay muchas de estas herramientas que son de directa aplicabilidad por los empresarios, microempresarios o emprendedores. Entonces, habíamos justamente pensado hacer una nueva instancia y ahí dejar abierta esa invitación a los municipios para ver qué factibilidad hay para llegar a esos emprendedores locales que puedan tener identificado en sus equipos y quizás buscar herramientas o buscar formas en que, más que herramientas, buscar formas en sociabilizar estos instrumentos que apuntan justamente a mejorar muchos de estos servicios turísticos. Entonces ahí no sé si Santiago, Nicolás o Catalina, qué experiencia han tenido ya bajando algunos emprendedores locales o cómo ven estas posibilidades en la Patagonia, que sabemos que es bastante extenso. Sí, Sí, nosotros, gracias ahí por el comentario. Nosotros vemos en ustedes grandes aliados para poder difundir y sociabilizar esta herramienta. Obviamente tiene que haber un proceso de entendimiento. Nosotros sabemos que ustedes como gestores, como encargados de turismo municipal o ejecutivos de turismo municipal, tienen muchas urgencias y asuntos que atender, y en diferentes ámbitos también, en el ámbito de la promoción, de la seguridad, etcétera. Pero si es que tienen ahí en su municipio, en su territorio, identifican ciertos elementos em, a los que apuntan los objetivos de estas herramientas están pensadas en que ustedes puedan entenderla y puedan sociabilizarla dentro de su empresario, y nosotros también súper dispuestos a que que se junte una masa crítica, o si es que tienen duda o consulta o hacer un doble clic en específico en alguna. Nosotros lo hemos hecho y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, así que ahí sin ningún temor contactarnos y nosotros organizamos algo y lo aplicamos para hacerle quizá algún doble clic a alguna herramienta en algún eje o alguna en específico que sea interesante. sí, yo solo complementar de que parte de la gobernanza de nuestro programa es Cernatur, por lo tanto también articuladamente, digamos, a través de la red de coordinadores de turismo municipal que gestiona Cernatur, podemos también ir haciendo cosas con los municipios interesados. Así que hay distintos caminos, pero tenemos toda la disposición a colaborar. Buenísimo, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, está invitado. Y si no, bueno, agradecerles y esperamos generar esas instancias. Están invitados todos los de los municipios locales para que veamos posibilidades, si hay interés Sí. de bajar estas herramientas y sensibilizar a los emprendedores locales. Germain, yo quiero solamente Sí, comentarles como novedad que tenemos, aparte de la iniciativa que les mencioné en áreas protegidas, este año vamos a trabajar en dos o tres más. Una tiene que ver con cómo ir adecuando el instrumental de fomento e innovación al sector turismo. En general, los instrumentos de fomento e innovación que Chile tiene una orientación mucho más hacia la industria de manufactura, más que a la producción o servición de servicios. Entonces estamos metiéndonos en ese tema, también en el tema de ver cómo contribuimos a la facilitación de la obtención de patentes, en particular de alojamiento, dado que existe una disparidad importante en todos los municipios de Chile en términos de disponibilidad de tipos de patentes, de homologación. Por ahí, para eso también estamos coordinados con miembros de nuestra gobernanza que incluyen a Cernatur y la mesa MEP, que resuelve trabas en el sector turismo y que lidera Corfo y Economía, y donde apareció también esta traba. Así que como para que estén también al tanto de que estamos trabajando en otras futuras herramientas que esperamos sean útiles, y muy probablemente por ahí posiblemente lo invitemos a algún focus group para abordar estas temáticas. Eso. excelente, Santiago.
Ahí también Alonso Soto desde Cabo de Hornos nos comenta que podrían ellos también actuar sociabilizando estas herramientas con los emprendedores locales. También los encargados de turismo, de fomento productivo, eh, pueden capacitarse para ellos poder bajar y apoyar a los emprendedores en esto y a los empresarios de turismo de cada comuna. Bueno, muchas gracias. Queremos invitar ahora, denme un segundo, bueno, agradecer a Nicolás, a Catalina y a Santiago e invitar directamente a, esperen, que no puedo, un segundo. Ahí sí. Queremos invitar ahora a Karina Graus. Ella es administradora pública y trabaja en Cernatur desde hace 11 años. Inicialmente se desempeñó como encargada de la unidad de registro de empresarios y actualmente está trabajando en la unidad de desarrollo de Cernatur. También actúa como directora regional subrogante. La va a acompañar en esta presentación Lorena Burgos, quien es encargada de turismo de la Municipalidad de Puerto Varas, de la región de los lagos, y ha liderado procesos dentro del municipio para la distinción de la gestión turística municipal. Ellas nos van a acompañar con la presentación que se titula Distinción de la gestión turística municipal. Por favor, les dejamos ahí habilitado para que puedan. Hola, Karina, muy buenos días a todos y a todas. buenos días, Karina. Cuéntanos si está ok. Hola, buen día, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Te escuchamos bien. Ya, Germain, no puedo compartir la pantalla. Espérame un segundito, quizás. Yo creo que es donde me desconecté en un minuto. Lista, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí, ustedes díganme si se ve. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad esta invitación era para Verónica Aguilar, que es la encargada nacional de la distinción de turismo municipal, pero ella me dejó a cargo porque nosotros como región de los lagos también tenemos 3 municipios que ya cuentan con la distinción y que ya hemos ido trabajando a lo largo de este tiempo. Bueno, el programa de turismo municipal ya este año cumple 20 años. Y desde el 2014 lo que nosotros buscamos es el desarrollo del turismo local y el fortalecimiento del turismo local. Para esto existen 3 puntos que vamos a ver hoy día, que es el Programa Nacional de Turismo Municipal, la distinción municipal y el proceso de mejora continua, que después es el que se realiza. Dentro del programa de turismo municipal nosotros trabajamos 5 ejes, en el cual el principal para llegar a este modelo de gestión municipal es la planificación y gestión turística municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros buscamos el fortalecimiento de la planificación y la gestión a través de las buenas prácticas de gobernanza, liderazgo y sustentabilidad. Esto quiere decir que nosotros como Cernatur lo que hacemos es fortalecer el modelo de gestión turística a través de distintas líneas de trabajo. Nosotros lo que hacemos dentro del año y con los municipios es la elaboración de un plan de acción que hacemos con los municipios. Orientamos también la ejecución de los Pladetur que ellos puedan ir realizando dentro de su gestión. Implementamos un plan también para fomentar los sellos PUL, la distinción de sustentabilidad, la formalización, también de trabajar dentro de la SOI. Vemos también el registro de los empresarios. Y por último, informamos y guiamos a los encargados de turismo sobre el rol que ellos tienen también en cada una de sus unidades. Otro punto importante es el recurso humano en los municipios. Nosotros, ¿qué tratamos de hacer? Tratar de mejorar las competencias de estos coordinadores a través de capacitaciones, especialmente a través de las necesidades que ellos necesitan para desempeñar este rol. Otra línea es la conciencia turística. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es talleres de conciencia turística para poder impulsar y trabajar conjuntamente campañas que incluyen, que sean dirigidas a la localidad, que sean dirigidas a los prestadores de servicios turísticos para que también ellos sean buenos anfitriones dentro de sus comunas.
Dentro de esta línea también está el código ESNA, que también tratamos de apoyar y que también se realce dentro del desarrollo turístico local. Y la accesibilidad. También tenemos una línea que es la ruta de accesibilidad, que también trabajamos con los municipios. En cuanto a la formalización, lo que nosotros realizamos es tratar de regular y ordenar esta oferta turística que existe en las comunas. Para esto nosotros creamos algunos planes con los municipios en cuanto al registro de empresarios, a la inspección de los empresarios y también a través de algunas inspecciones que se realizan in situ y también junto con el municipio para ver si estos prestadores de servicios cumplen con la normativa para dar un buen servicio. Y por último, en cuanto a la promoción, lo que nosotros tratamos de hacer es asesorar, coordinar y unificar las iniciativas de promoción. Tratar de que sea que los logos, que los colores, que la línea de presentación de marketing sea una, tanto para Cernatur como para los municipios. Nosotros apoyamos y asesoramos para que esto ocurra con los municipios. En Chile existen 345 municipios. Nosotros trabajamos a lo largo del país con 295, o sea, el 86% de los municipios trabajan en conjunto con Cernatur. Dentro de esto, 686 funcionarios municipales trabajan en la unidad de turismo. Acá es importante relevar que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de unidades de turismo, en 161 de los municipios trabaja solo una persona. Y si nosotros nos vamos al extremo, o sea, en 10 municipios a lo largo del país, solamente trabajan más de 10 personas. Y esto también quiere decir que la importancia o relevancia que le dan los municipios quizás al turismo no es la que debiese darse. En cuanto a la distinción del turismo municipal, que es la herramienta que nosotros tenemos para distinguir estos municipios y fortalecer la gestión, lo que buscamos es fortalecer la gestión turística interna de un municipio a través de una gobernanza de turismo que coordine, oriente y planifique la actividad turística local. Existen 9 criterios de evaluación y 20 indicadores para que nosotros lleguemos a esta distinción municipal. Dentro de algunos criterios de evaluación es el liderazgo y compromiso con las autoridades. Lo importante acá es que tanto el líder del municipio, que es el alcalde, junto con el consejo municipal, estén de acuerdo en realizar esto, porque si nosotros no contamos con el apoyo de las autoridades, no vamos a llegar al proceso de distinción. También la definición de una visión estratégica y un plan de turismo. Siempre tenemos que tener un fin último y cómo lo vamos a realizar. El capital humano, que es el que hay que valorar, que es el recurso que va a llevar a cabo esta distinción, y también se solicite que exista un presupuesto en el área de turismo. Esto es como lo que nosotros, en la experiencia, existe muy poco, en muy pocos municipios existe un presupuesto dedicado al área de turismo. También debe conformarse una unidad de turismo dentro del municipio y que también exista una estructura de coordinación, un comité de turismo. O sea, que nosotros pedimos que en el fondo, cuando ya el alcalde, el consejo municipal estén involucrados con este proceso, también a los funcionarios que tengan que ver con el área de turismo se puedan comprometer y conformar como un comité. De esta manera, todas las ideas que puedan ir surgiendo de esta unidad se puedan apoyar ya sea a través de la parte de las patentes municipales, de finanzas y todos los procesos que tengan que ver para llegar a una meta en común. Tiene que existir programas de gestión interna, también sistemas de información estadística dentro de la unidad para que también nosotros veamos cuál es también la llegada de turistas que llegan a la comuna. Y por último, resultados que permitan generar un crecimiento y desarrollo sustentable. El proceso de postulación, acá se ve como largo, son 12 pasos, pero finalmente los primeros, yo diría 4 hasta el 6, son como los que son un poco más largos. Lo primero que nosotros vamos a hacer es la presentación al Consejo Municipal. El alcalde y los consejos municipales deben conocer de esta distinción y qué conlleva el tener esta distinción. Eso por lo general se plantea en un acta y se firma a través de un decreto. La alcaldesa envía, si ellos están de acuerdo en querer participar de esto, envían un oficio al director regional informando del inicio de este proceso
y luego nosotros les damos la clave para que ellos puedan ingresar a una plataforma. En esta plataforma de municipalidades turísticas es donde se sube toda la documentación del municipio. Acá hay algunos documentos de apoyo que ustedes puedan leer cuando puedan ingresar. Y lo primero que tienen que hacer es un autodiagnóstico. O sea, una vez que nosotros decimos vamos a postular a esto, nos apoya el municipio, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Es un autodiagnóstico. Responder con certeza y en realidad con lo que nosotros tenemos para poder ver si podamos continuar o no con el proceso. El apoyo técnico en esta postulación nosotros lo hacemos a través de las oficinas regionales. Y esto quiere decir que ellos nos van a ir consultando cuáles son los documentos que van a poder ir subiendo y nosotros los vamos a ir revisando, inclusive puede ser antes de que los suban a la documentación para no tener errores. Cuando nosotros tenemos un 40% en este autodiagnóstico, vamos a poder identificar las brechas y poder seguir trabajando para poder postular, pero no vamos a poder seguir en el proceso. Si nosotros tenemos 60% o más, vamos a poder trabajar para obtener esta distinción. Ya el paso 6, una vez que pasamos el autodiagnóstico y tenemos el porcentaje adecuado, vamos a comenzar a subir la documentación que se va a ir solicitando. En cada uno de los puntos aparece claramente lo que nosotros lo que se solicita y lo que podemos ir revisando junto con las oficinas regionales. Nosotros como Senatur revisamos esta documentación que el encargado sube y los vamos aceptando o trabajando para que se puedan adecuar y lleguemos a que se acepten. Una vez que ya esto está, ya nosotros decimos que sí, que se suben toda esta documentación que acá parece que no voy a nombrar uno a uno porque es muy larga, ya nosotros podemos hacer un plan de mejoras con la distinción municipal. O sea, si nosotros tenemos un 80% en este diagnóstico, trabajamos, subimos la documentación, tenemos la distinción municipal, tenemos que tener un plan de mejoras. ¿Cómo vamos a llegar a ese 100% de cumplir estas líneas? Y por último, cuando nosotros tenemos toda esta documentación, la directora nacional o el director nacional de Cernatur le envía un oficio al alcalde diciendo que van a obtener esta distinción. Nosotros siempre, bueno, la Mesa Nacional de Gestión Municipal es la que nos dice, sí, ellos van a obtener la distinción. Y el reconocimiento y la entrega se hace en los encuentros de turismo municipal que nosotros tenemos anualmente en alguna comuna dentro del año y es donde se entrega esta distinción. Algunos municipios que nosotros tenemos con distinción a lo largo del país son solamente 34. Por ejemplo, Caldera, acá nosotros en la región de los lagos tenemos a Puerto Montt, Puerto Varas y Castro. Y ahí están más o menos los años en que ellos obtuvieron esta distinción. En proceso tenemos a 23 municipios que ya están trabajando para obtener la distinción y ya también tenemos que renovar un segundo periodo de distinción. Acá no aparece Puerto Varas, pero sí ellos tienen que también renovar este año. Las principales fortalezas que los coordinadores de turismo municipal ven en esta distinción es que aumenta la percepción del valor del turismo en las autoridades locales, valida la unidad de turismo, se obtiene el reconocimiento y apoyo técnico de Cernatur, genera conocimiento a los funcionarios municipales, también hay un trabajo colaborativo y asociativo con Cernatur, realza el valor de la unidad de turismo, poner en valor y reconoce a los profesionales de turismo. Eso yo creo que es como lo más relevante que los coordinadores ven a través de este programa y esta distinción. El proceso de mejora continua, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros con el municipio que ya tiene la distinción y que trabaja a través de la plataforma de municipalidad turística, vamos trabajando en todas estas falencias que en algún minuto fueron detectadas y las vamos solucionando y subsanando. Para eso nosotros tenemos reuniones constantes a nivel nacional, se realizan capacitaciones mensuales para todos los coordinadores que tienen la distinción, se hace el Congreso Nacional. También, por ejemplo, en el 2021 se hizo en Pucón, el 2022 acá en Puerto Varas, en Caldera, el 2023. Y también existe una guía de apoyo a la gestión municipal orientada para la creación de una unidad de turismo 2022. Y por último, y que es súper relevante, que dentro de Cernatur a nivel regional y a nivel nacional
siempre es priorizado el municipio que tiene distinción, ya sea para ir a las ferias, ya sea para las capacitaciones a los encargados de turismo, al mismo municipio. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás acá en la región de los lagos hicimos una capacitación de accesibilidad especialmente para los 3 municipios con distinción. Bueno, esta es la plataforma que van a encontrar cada uno de los municipios y una encuesta también que entrevistas, reuniones nosotros que tenemos para poder ir haciendo la mejora continua. La asistencia técnica de trabajo colaborativo con los municipios, todas estas, las reuniones mensuales, todo esto se realiza especialmente para los municipios con distinción. También nosotros relevamos mucho el trabajo del coordinador municipal. Dentro del año se hace también una premiación a este coordinador y se le entrega también en el encuentro en el Congreso Nacional de Municipios. Estas son las guías de apoyos que van a tener y van a estar también en la plataforma para que ustedes puedan ir revisando y poder ir obteniendo información con respecto a esta distinción. Acá habla de la priorización de municipios en acciones regionales, por ejemplo, el proyecto de camping público que tiene bienes nacionales, el proyecto de pequeñas localidades del MIMBU, prioridad en participación en talleres, sustentabilidad, accesibilidad, etcétera, y eventos de promoción regional y nacional. Esa es mi presentación y quiero invitar también a presentar a Lorena Burgos. Ella es la encargada de turismo de Puerto Varas, que es un caso exitoso que nosotros tenemos de distinción. Fue nuestra primera municipalidad con distinción en la región de los lagos. Hola, buenos días a todos. Bueno, como dijo Karina, muchas gracias Karina, muchas gracias primero por la invitación, también a los organizadores. Bueno, como dice Karina, yo soy Lorena Burgos, soy directora de turismo de la Municipalidad de Puerto Varas y voy a hacer una pequeña presentación. Eh, bueno, contarles primero que nada que nosotros como Puerto Varas contamos con la distinción turística municipal desde el 19 de mayo del año 2021. Fuimos, como dijo Karina, voy a afirmar todo lo que dijo Karina en realidad, porque, porque todo lo que dijo Karina es verdad y efectivamente nosotros como municipio con distinción, eh, efectivamente todo lo que dijo Karina aquí lo voy a reafirmar. Bueno, fuimos el primer municipio de la región de los lagos en obtener esta distinción y hoy día, ¿no es cierto?, también Puerto Montt y Castro, desde el año pasado, ¿no es cierto?, cuentan con distinción turística municipal. Pero más que nada lo que yo quería conversarles a ustedes es acerca de los beneficios que hemos tenido nosotros como municipalidad al obtener esta distinción turística municipal. Primero que nada es un reconocimiento a la gestión interna municipal. Si nosotros pasamos este autodiagnóstico que dijo Karina, ¿no es cierto? Donde efectivamente hay distintos criterios que uno tiene que evaluar y después de pasar por esos criterios, finalmente tenemos un porcentaje. Entonces, nos reconocen nuestra gestión interna que lo que nosotros estamos haciendo como oficina de turismo, como departamento de turismo, como dirección de turismo, efectivamente es un reconocimiento a que nuestra gestión interna la estamos realizando bien. Entonces, eso es el primer reconocimiento que yo considero que es muy importante para nosotros como municipios con distinción. En segundo lugar, nosotros contamos con un plan de mejoras. Este plan de mejoras, todas estas brechas que se encontraron en este instrumento, nosotros nos dicen qué es lo que tenemos que mejorar. Encontramos estas brechas, qué es lo que tenemos que trabajar y para tener un turismo de excelencia en la comuna. Entonces, creo que es una muy buena herramienta, un muy buen instrumento para que nosotros efectivamente digamos qué es lo que nos falta para que nosotros podamos lograr esta excelencia. Bueno, como tercero, fortalecimiento de la unidad de turismo y reconocimiento a nivel interno municipal a través del Comité de Turismo. Efectivamente, yo creo que a todos los municipios y ahí se van a sentir reflejados porque lo hemos hablado muchísimas veces con los colegas de los otros municipios. Siempre ven como la oficina de turismo como la oficina que solo entrega folletos y que solo entrega información turística y nada más.
y la verdad es que nosotros cumplimos muchos roles dentro del municipio. Y hoy día este fortalecimiento se da porque tenemos que trabajar internamente con los otros departamentos municipales. Nosotros a través de este comité de turismo, nosotros trabajamos con fomento productivo, con medio ambiente, con rentas y patentes, etcétera, con todos los departamentos que trabajan directamente con nosotros, porque tenemos que preocuparnos de la basura, tenemos que preocuparnos del aseo y el ornato, tenemos que preocuparnos de que nuestra ciudad esté presentable para el turismo. Pero además, obviamente que tenemos que preocuparnos del residente, pero a la vez que esté adecuada para el turismo. Entonces, el hecho de trabajar con los demás departamentos municipales ha hecho como este fortalecimiento que nosotros nos demos a conocer que no somos solamente la oficina que entrega los folletos, sino que también somos una oficina que está preocupada de muchas otras labores dentro del municipio, y que tienen que trabajar en conjunto los otros departamentos con nosotros. Este comité de turismo, nosotros tenemos reuniones muy constantes con otros departamentos, sobre todo antes de temporada estival, ¿no es cierto? Y tenemos un plan de trabajo entre departamentos. Es tan importante la relevancia del turismo en mi comuna, en Puerto Varas, que en realidad, si vamos a hablar de comercio ambulante, la dirección de turismo está considerada. Si nosotros vamos a hablar de fiscalización, la dirección de turismo también está considerada. Entonces tengo que trabajar con seguridad pública, etcétera. Entonces la verdad es que se han dado cuenta que la unidad de turismo es tan importante porque tiene que estar reflejada en cada una de las unidades que trabajan en el municipio. Por lo cual ha sido un fortalecimiento súper importante para nosotros como departamento de turismo y lo hemos visto reflejado en las reuniones de trabajo, cuando nos reunimos en los congresos con los demás colegas municipales, que efectivamente este comité ha venido a fortalecer esta unidad y que hoy día somos reconocidos dentro de los mismos pares del municipio, que antiguamente esto no se daba. Bueno, efectivamente nosotros tenemos, como decía Karina, reuniones mensuales con Cernatur, eh, donde nos actualizan de distinta información, data, turismo, soluciones sanitarias sustentables, muchas veces está Transforma, a veces está Bienes Nacionales, a veces está, bueno, distintas instituciones y nos vienen a contar lo que están haciendo y además Cernatur también nos cuenta en marketing qué está haciendo, etcétera, y nos capacitan constantemente en todas estas reuniones, siempre hay un tema en el cual tenemos que hablar y Verónica Aguilar de Cernatur Nacional, ¿no es cierto? Tenemos estas reuniones mensuales con todos los municipios con distinción. Y obviamente que también ahí está Karina como el apoyo que siempre nos entrega a nivel regional, que también asiste a estas reuniones. Y bueno, todos los encargados regionales de las municipalidades turísticas. Bueno, tenemos una red de colaboración entre municipios con distinción a nivel nacional. Muchas veces, si yo necesito algo de otro municipio, como nos juntamos todos los meses, ya nos conocemos, tenemos un chat, muchas veces nos comunicamos entre nosotros, oye, alguien tiene tal cosa, etcétera, y nos podemos entregar información y ayudarnos colaborativamente entre todos los municipios con distinción. Las capacitaciones, lo que decía Karina también es muy cierto, somos priorización, estamos priorizados siempre en los municipios con distinción, en distintos temas, accesibilidad, sustentabilidad. Hace muy poquito la Vero nos manda en el WhatsApp, chicos, hay una capacitación de cambio climático, ¿quién quiere tomar esta capacitación? Me capacité en el cambio climático. La capacitación buenísima, de verdad es muy buena. Todas las capacitaciones, hay muchas capacitaciones donde nos priorizan a nosotros y somos los primeros en que en los que nos van a entregar esta información de la capacitación. Así que para nosotros ha sido muy bueno y no solamente para el encargado, sino que también para los demás funcionarios que trabajan con nosotros también somos prioridad. Y bueno, también contarles que proyectos que se priorizan, como decía también Karina, nosotros hace muy poquito estuvimos en un estudio de modelo de gestión de programas de camping sociales que se trabajó a través de con Cernatur, Subsecretaría de Turismo, Ministerio de Bienes Nacionales, donde nosotros como municipios con distinción también teníamos un puntaje mayor. Y bueno, puedo decir que nosotros fuimos uno de los municipios
que fuimos favorecidos y hicieron este estudio de modelo de gestión para programas de camping municipales y hoy día contamos y somos uno de los 3 municipios en Chile que tenemos este estudio de gestión debido a esto, digamos que somos municipio con distinción. Entonces, para nosotros ha sido un tremendo beneficio tener la distinción turística municipal. Y además, porque como decía Karina también, fuimos sede del segundo Congreso de Municipalidades Turísticas el año 2022. eh, y lo bueno que este Congreso se hace en temporada baja, eso también es súper importante. En temporada baja, este año fue en Caldera, en el mes de junio, perdón, y cuando nosotros lo hicimos en el mes de agosto, y también es una temporada de que no vienen muchos turistas a Puerto Varas, porque agosto es frío, lluvioso, y no es una temporada alta, y para nosotros nos favorece hacer este tipo de congresos, y por lo mismo en Caldera se hizo en junio también, temporada baja. Entonces también ha sido un beneficio el tener esta distinción turística municipal. Ese es un congreso que se postula, por si acaso, ¿ah? Que también los municipios con distinción postulamos para ser sede del congreso. Eh, yo creo que no se me escapó ningún beneficio, si me escapó alguno, Karina, perdón, pero la verdad es que ha sido para nosotros muy más beneficios el ser municipalidad con distinción turística municipal. Efectivamente mejora la gestión interna, tenemos mucha más comunicación entre los departamentos municipales y releva nuestra importancia como departamento de turismo municipal. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina y Lorena, por la experiencia, por entusiasmarnos. Nosotros desde Comunidades Portal tenemos contraparte de muchos municipios de turismo, entonces ojalá que también se entusiasmen con todos estos beneficios que también genera. Hago una pregunta en el chat justamente de Gaynor Ferrada, que es una de nuestras contrapartes de la Municipalidad de Natales. ¿Qué pasa con aquellas municipalidades donde esta unidad de turismo es parte de la corporación municipal, en este caso de Cultura, Patrimonio y Turismo? No sé si también ellos pueden, me imagino que la consulta ahí, Gaynor, es si también pueden postular a esta distinción. Sí, yo les invito a que realicen el autodiagnóstico, porque muchas veces la unidad de turismo no está constituida sola, pero sí puede tener todas las otras lineamientos que cumple y podría pasar el porcentaje del diagnóstico. Así que yo le invitaría a que realice eso en primera instancia. Buenísimo. Entonces la invitación a todos y a todas es a entusiasmarse y aplicar el autodiagnóstico para ver cómo están, que también encaminados. No sé si habrá otro comentario por mientras a alguien si se quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. Queríamos sacar una foto de los participantes, así que quienes puedan prender sus cámaras están cordialmente invitados para que podamos tomar una foto también y difundir ahí el seminario. Yo creo que Karina y Lorena hacen una excelente presentación. Claramente el mejorar el desarrollo turístico de la comuna va en línea también con la saturación de los destinos. En la Patagonia hay muchos temas que se vinculan a esos elementos y por lo tanto de seguro va a beneficiar al trabajo del municipio el ir en línea de esta distinción. Así que todos y todas invitados. Y ahí con sus contrapartes, me imagino, Karina, también nos acompaña Sandra Vancilla de Magallanes. No sé si hay alguien de Cernatur, Aysén, pero también ahí poder tener esa red de apoyo. Ya, pues estamos ahí con camaritas prendidas, así que vamos a sacar una foto. Uno, dos, a ver, ahí todavía están prendiendo. Uno, dos, tres. Y espérense que tenemos otra página también. Uno, dos y tres. Ahí, ahora sí, un, dos y tres. Muchas gracias entonces, Karina y Lorena. Y queremos pasar a nuestra próxima presentación. Aquí los tiempos virtuales siempre son cortitos, se nos hacen poco, pero queda todo grabado, está siendo transmitido online por Facebook de Comunidades Portal y se va a subir la grabación disponible en el canal de YouTube de Comunidades Portal y vamos ahí, desde ahí compartirlo nuevamente a todos los municipios con quienes trabajamos para que si alguien no pudo, es temporada alta, sabemos que algunos están full, poder acceder posteriormente. Entonces, queremos dar la bienvenida
a Caterina Veloso, perdón, me faltó de poner el nombre justamente, Caterina Veloso y Guillermo Pacheco. Ellos van a exponer las contribuciones de los planes de desarrollo turístico a la conservación y puesta en valor y vinculación de las áreas protegidas y sus comunidades portal con experiencias desde la Patagonia chilena. Caterina es ingeniera civil industrial de la Universidad Central de Chile, es magíster en gestión e innovación en turismo y administradora de empresas de turismo. Actualmente lidera el equipo de investigación de la línea de turismo y conservación del programa Austral Patagonia, desde donde acompaña el trabajo de actores locales para el desarrollo del turismo de naturaleza en la Patagonia chilena, así como en el proceso de implementación de la estrategia de comunidades portal. Por su parte, Guillermo es licenciado en Administración de Empresas de Turismo, magíster en Ciencias Sociales y recientemente obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales. Es investigador asociado de diversas instituciones, entre ellas está Right Livelihood College, el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Bonn en Alemania, el Centro de Estudios Ambientales Transdisciplinarios y el Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile, desde donde nos ha aportado directamente en varios de los planes de desarrollo turístico que se han hecho en colaboración con comunidades portal. Y Guillermo tiene más de una década de experiencia de investigación y en proyectos vinculados a áreas protegidas y zonas adyacentes, dinámicas territoriales, producción de paisajes, etcétera. Una larga experiencia. Así que queremos dejar con ustedes a Caterina y Guillermo, por favor. Cuéntanos, Caterina, si puedes compartir sin problema. Perfecto. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Perfecto. Gracias, Yermaín, por la presentación. Saludarlos a todas, a todos. Agradecer la participación, la organización. Aquí también la experiencia, el aporte, el trabajo que estamos realizando con el programa Transforma Turismo a nivel nacional. Destacarlo ahí. Y qué bueno ver caritas conocidas. Lorena, le mando un saludo y que puedo compartir su experiencia. Años también trabajando aquí en la región de los ríos y de los lagos. Y también, bueno, saludar a Sebastián, que recientemente acabamos de aprobar ahí un plan de tour, así que felicitarlos también. Él viene después de la exposición y en honor igual al tiempo me han pedido, vamos a ser bastante breve. Yo primero quiero contextualizar. ¿Qué pasó? Veamos bien la presentación, Caterina. Sí, sí, lo que pasa es que se cerró y no la pude. Ahí está. Ahora sí, y ahora yo la veo acá. ¿No funciona? No, y eso que la estábamos viendo. Lo que pasa es que al compartir ya me deja me cierra la pantalla. Algo pasa aquí. Espera. Ahí sí, ya. Ahora sí, ahora sí. ¿Se ve diferente? Sí, pero se ve si es que no permite dejarla en ese formato. Eso que lo habíamos probado recién. No, pero ahí está. Y ahí lo pueden ver. Perfecto, ahora sí. Ahí se ve bien. Ya. Lo primero es contar qué es el programa Austral Patagonia, porque eso es súper importante, el contexto desde el cual estamos realizando nuestro trabajo. Entonces, este es un programa de conservación de los ecosistemas marinos y terrestres de la Patagonia chilena. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos es para relevar, es para contribuir a mejorar este estatus cierto de conservación y desde ahí nosotros nuestro quehacer se enmarca en mejorar tanto lo que ocurre al interior de un área protegida como en las comunidades aledañas a través de esta estrategia de comunidades portal, y es ahí donde hemos visto que uno de los instrumentos que contribuye directamente a este trabajo son los planes de desarrollo turístico. Ahora,
todo el equipo y todo nuestro trabajo también está contextualizado en las características particulares que tiene este territorio, como ahí ustedes pueden ver en el mapa. Casi 50% de este territorio es área protegida bajo alguna de las figuras de conservación. Esto nos dirige bastante el trabajo y es súper importante entonces, porque aquí estamos trabajando con un instrumento que es netamente del desarrollo económico. Entonces es importante, ¿cierto?, siempre considerar estos ecosistemas con los cuales estamos trabajando. El patrimonio natural es súper importante para el desarrollo turístico y por eso es que en el año 2020, nosotros estamos trabajando del 2018 con este programa de turismo, del programa de conservación de los ecosistemas, y pedimos a una consultora que es el Jorge Moller, ustedes lo deben de conocer, ¿cierto? Con la ONG Regenera, que nos hizo un diagnóstico sobre la gestión municipal y su vínculo con las áreas silvestres protegidas, donde se abordaban los temas, se estudiaban los temas de turismo y comunidades portal, y es ahí donde pudimos identificar que en ese año, al 2020, ahora ya esto esperamos que hemos contribuido con varios municipios que tienen su instrumento actualizado. En ese entonces, el 19%, que alrededor de 5 municipios contaban con un plan de desarrollo turístico actualizado, tanto de carácter provincial y 5 de carácter comunal, y 16 no contaban con este instrumento. Aquí nosotros nos vamos a enfocar solo en el territorio en el que estamos trabajando, que es la Patagonia chilena. Entonces, por eso fue que empezamos a desarrollar una de las líneas de trabajo, que es el apoyo desde el Programa Austral con el Instituto de Turismo, a raíz de la experiencia que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional en estos instrumentos de planificación, en estos y en otros, en distintas estrategias también de desarrollo turístico. Es así como durante los últimos 3, 4 años hemos apoyado. El primero que iniciamos fue uno intercomunal, entonces un provincial, que es el de Torres del Paine y Puertos Natales, y rehaciendo la presentación me di cuenta que ya está próximo a vencer y va a haber que otra vez actualizarlo. Se hayan pasado 4 años desde ese momento en que empezamos a trabajar, que marcó un hito para nosotros, fue un trabajo muy bonito y fue en pandemia, además. Entonces fue mayor desafío para este trabajo. Ahí Guillermo va a profundizar en cómo fue la experiencia. Él también formó parte desde el inicio de este equipo de trabajo. También en Palena, que estamos recién terminando, en Cisnes, que todavía no lo aprueba. Nosotros apoyamos todo lo que es el diseño, pero en el caso de que es posible también que se presente este instrumento ante el Consejo Municipal y se pueda aprobar, como fue en el caso de Tortel, que es el único que está con decreto, y eso es súper bueno. Actualmente estamos en proceso con el de Huayteca, se está finalizando, ya han habido terrenos para eso. Punta Arenas, si bien no estaba dentro del marco de trabajo del programa, sin embargo sí fue el mismo equipo que participó en el diseño, entonces con la misma metodología, que es bien particular. La metodología de trabajo tiene ciertos lineamientos que ahí les vamos a contar. Y también está finalizando recientemente el de Cabo de Hornos. ¿Cuáles son estas consideraciones que hemos tenido como equipo al momento de liderar un proceso de diseño que son los planes de desarrollo turístico? Es muy importante que no podemos olvidar que es un instrumento de desarrollo económico, ¿cierto? Entonces eso nos genera este desafío de vincularlo con temas de conservación y cuidado del medio ambiente. No, no desconocemos, o sea, todos los territorios ya saben que para el turismo es muy importante, ¿cierto?, que estas áreas protegidas estén bien conservadas, que estén vinculadas con las comunidades aledañas. Eso siempre desde la teoría no tenemos duda de que se sabe, pero al momento de que estamos en un territorio y estamos trabajando con mesas de trabajo, siempre hay que recordarlo, porque a veces siempre nos enfocamos en el desarrollo ahí de la experiencia, de la rentabilidad tal vez, y a veces nos olvidamos de que hay ciertas brechas en torno a estas áreas o a estos recursos naturales que tienen que ser subsanadas. Este es un instrumento que está en el marco de un Pladeco, por tanto es un instrumento que es de largo plazo, independiente de que cambien los municipios, quedan ahí plasmado todo el trabajo y se sigue desarrollando, un instrumento formal.
que nosotros también priorizamos que esté alineado con planes de acción, con los planes de acción SOIT en el territorio y con otros instrumentos, también alineado con los planes de acción. Germain, no sé si lo mencionaste, pero la estrategia de comunidades portal tiene una bajada a través de planes de acción en cada municipio y el trabajo que estamos desarrollando también está alineado con eso. Un trabajo de co-construcción o trabajo en conjunto, eso es muy importante y aquí no hablamos de que van asesores al territorio o una consultora a un territorio, toma lo que hay y después simplemente se valida en talleres, no, desde la base, y aquí muestro bien el ejemplo desde el primero que hicimos, que este Plan de Tour Intercomunal en el destino Natales Torres del Paine, el equipo técnico que estuvo diseñando estaba compuesto por funcionarios municipales, por la academia, por gente de Cernatur, ahí estuvieron trabajando, y también por el programa Austral Patagonia que iba vinculándolo con el trabajo que estábamos desarrollando los distintos equipos. En ese entonces todavía estaba recién en desarrollo la estrategia de comunidades portal. A esto después se le agregó el equipo, las coordinadoras a nivel regional de comunidades portal, porque participan en la co-construcción, en la elaboración, ¿cierto? Desde la base. Y aquí trabajamos todas las semanas, nos reuníamos. Esto tiene un valor mucho más importante en el resultado final. Diversas instancias de participación, eso es muy importante. También se constituye, o sea, en todo el trabajo que hemos hecho, un consejo consultivo que va dando seguimiento. Una cosa es el equipo técnico, que también tiene que estar con todos estos actores, pero después hay una instancia de un consejo que cada cierto periodo, una vez al mes, se reúne y va validando estos resultados, y talleres de trabajo con distintos actores, donde también aquí se prioriza y se vinculan las comunidades y cómo éstas se van vinculando con las áreas protegidas. Comunidades, distintos actores de la comunidad, no solamente que estén vinculados directamente con el desarrollo turístico. Y es muy importante, de nuevo, ¿cierto?, relevar la importancia que tienen las áreas protegidas, articularse con los administradores, en este caso con NAF de las áreas protegidas, cuál es el trabajo que están desarrollando, que participen en estas mesas de trabajo y, por ejemplo, que esto quede plasmado desde la imagen objetivo, los ejes estratégicos y líneas de trabajo que se definan en este instrumento de planificación. Acá un ejemplo que al final aparece un eje estratégico explícito que es en la gestión turística de las áreas silvestres protegidas y reservas de la biosfera. Entonces es cierto que van a dar el lineamiento para que pone en valor las áreas. Guillermo, te doy la palabra para que tú continúes con la presentación. Bien, gracias, Caterina, y bueno, y gracias a todos por la invitación. Bueno, comentarles que, como planteaba Caterina, el plan de desarrollo turístico es una hoja de ruta relevante para orientar la planificación turística de un municipio y en este caso, sobre todo en la Patagonia, se vincula completamente con la conservación, dado de que uno de los principales atractivos de este territorio son las áreas silvestres protegidas, ¿ya? Y eso no cabe duda en su público, que tienen una presión importante de la demanda turística que ha ido creciendo exponencialmente. Y bueno, dentro de la planificación turística encontramos el PLADETUR como una hoja de ruta, luego si el PLADECO manifiesta que el turismo es un punto importante en el desarrollo productivo de la comuna. Si es así, bueno, se trabaja con esta planificación, que es una herramienta que busca plantear objetivos para controlar resultados y que además es un instrumento indicativo, al igual que el PLADECO, no es un instrumento normativo. Adelante, la siguiente. Bueno, en cuanto a la metodología que hemos ido desarrollando ya hace un tiempo, el tiempo pasa rápido. En 2020-2021 trabajamos en el Planetur Natales Torres del Paine y ya eso ya ha pasado un tiempo importante. Pero antes de eso ya veníamos perfeccionando un poco la metodología desde la Universidad Austral, ¿cierto? El trabajo que realizamos en el Instituto de Turismo sobre cómo poder afinar un poco más estas planificaciones a partir de diagnósticos participativos que incluyen a los actores locales. Salir un poco de la lógica del diagnóstico de los técnicos que van a un lugar y luego hablan entre ellos o sistematizan, ¿cierto? Sin necesariamente hacer un diagnóstico en conjunto. Y partimos de esa lógica de la gobernanza, identificando a los actores locales de manera súper sistemática y seria, haciendo un mapa de actores
viendo la posibilidad de interactuar con todos los actores, tratando de tener una alta cobertura de participación y al mismo tiempo entendiendo, tratando de comprender las relaciones entre ellos y también los contrastes respecto a la información que entregan y los puntos de encuentro. Y con esos diagnósticos ya más inclusivos podemos sacar adelante una estrategia. Una estrategia, en este caso un plan de acción, que incluya proyectos de intervención y la metodología que hemos ido desarrollando, este diagnóstico participativo, como les planteaba, para ir avanzando luego en una imagen objetivo, cómo se proyectan estos territorios, estos destinos turísticos comunales los próximos 10 años, para pasar un plan de acción, una cartera de proyectos y una evaluación en el tiempo que permita también al municipio y a los actores locales darle seguimiento a este plan. Mayoritariamente duran entre 7 a 12 meses. Hemos podido hacer algunos talleres participativos. Adelante nomás, Caterina. En distintos comunas, como planteaba también Caterina, ahí tenemos algunas fotografías de Tortel, desarrollando, trabajando participativamente, ahora en Cabo de Hornos. La Tour de Tortel fue aprobado hace unos días, ¿cierto?, por el Consejo Municipal. Hemos trabajado en mesas participativas, ocupando metodologías de, por ejemplo, el Café Mundial, con preguntas. Entonces, la gente va planteando sus ideas sobre la situación actual. Hemos podido también interactuar con comunidades indígenas. Hemos tenido reuniones ahí, en este caso, con la comunidad Yagán, en Cabo de Horno. La siguiente. Y también, obviamente, con el municipio. Y ahí hemos podido tratar de trabajar con una mesa técnica que también les voy a ir mostrando. Adelante. Una mesa técnica que nos permite coordinar, ¿cierto?, a los distintos departamentos del municipio, ¿ya? Hemos ido validando los resultados etapa por etapa, o apenas tenemos el resultado de diagnóstico, los entregamos, lo mismo que la imagen objetivo. En el caso de Cabo de Hornos pudimos construir a mano, ¿cierto?, la imagen objetivo, la gente rayó en un papel, redactó, cambió palabras, ¿cierto? Entonces, hemos podido desarrollar esas imágenes objetivo también con la gente. Luego, en el plan de acción también hemos devuelto la información y hemos priorizado participativamente también los proyectos. Lo importante ha sido que dentro del municipio se ha podido activar lo que son las mesas técnicas y sobre todo en el caso del primer plan de tour que desarrollamos en cuanto al alero, ¿cierto?, del programa, ¿cierto?, de comunidades portal y programas Transpatagonia, que fue el plan de tour de Natales Torres del Paine, donde pudimos conformar esta mesa técnica compuesta por distintos departamentos, con el objeto de coordinar un poco más la acción sobre el turismo sustentable en el destino, considerando de que no siempre la gestión va a depender del departamento de turismo solamente, y también puede esto tener mayor sinergia si logra coordinarse con los otros departamentos, SECPLAN, DIDECO, ¿cierto?, para que tenga un alcance mayor las orientaciones y también las acciones a implementar en cuanto a la gestión municipal. Y esto nos dio resultado. También lo hicimos en Punta Arenas. En Punta Arenas se decretó la mesa técnica como un organismo oficial, y no solamente en contexto del Tour cuando se estamos ejecutando, sino en la mantención en el tiempo de esto para ir dándole también continuidad y controlando a nivel ya de gobernanza cómo funciona el avance del Tour, tratando de integrar a las organizaciones locales, ¿ya? Entonces, un municipio coordinado a través de una mesa técnica puede coordinarse mejor también con las agrupaciones locales, y es lo que hemos intentado fortalecer, la idea de gobernanza local, diagnóstico participativo. Hemos podido desarrollar informes grandes, pero también hemos reducido estos resultados a resúmenes ejecutivos que están ahí disponibles, y hemos podido también plasmar estas ideas de futuro de las comunidades locales que se dedican al turismo. Aquí hay un foco importante de microempresas y comunidades locales dedicadas al turismo, quienes han podido también plasmar su visión. También hemos podido trabajar la misión, lo que se tiene que hacer, cómo se va a lograr esto, ¿cierto? La visión, qué es lo que se quiere lograr, y también cómo queremos proyectarnos. Podemos ver la anterior, donde está la imagen objetivo del Tour de la comuna de Tortel, que fue hace poco ya aprobado oficialmente, y aquí plantea convertirse en un destino ecológico reconocido por su conservación y preservación de la biodiversidad, por sus áreas protegidas y hospitalidad local,
Nuestro patrimonio cultural y natural es impresionante, con una gran diversidad marina y terrestre, flora y fauna nativa destacada y con una fuerte identidad arraigada a nuestro territorio. Fomentamos un turismo de bajo impacto, invitando a los visitantes a explorar la caleta maderera de Tortel y disfrutar de la inmensidad ecológica y cultural del río Báquer, fiordos, bosques y glaciares. Estamos insertos dentro de áreas protegidas marinas y terrestres de la Patagonia, entre los campos de hielo norte y sur. Y esta imagen objetivo es representativa de los actores locales porque pasó por varios procesos de construcción participativa y además de socialización y validación. Adelante. Hay algunas imágenes también del trabajo en Tortel, donde llevábamos propuestas, las rechazaban, las rayaban, tenían la posibilidad de cambiar conceptos. Ahí, por ejemplo, hablaba más del concepto ecológico, reemplazando el concepto sustentable y cosas así. Dentro del trabajo de los Pladetur, luego generamos lineamientos de acción y una cartera de proyectos, que estos ejes van van a variar un poco, pero generalmente se asocian más o menos a la infraestructura, medio ambiente, marketing, innovación, gestión municipal, como un pilar importante dentro de los ejes transversal, donde se le releva mayor importancia al turismo dentro del municipio, pero también dentro de su orgánica, y eso ha sido importante. Por ejemplo, en el Pladetur de Punta Arenas se pudo fortalecer el equipo municipal, se contrató, ¿cierto?, a un profesional más y va fortaleciéndose esa unidad. Y así también en los otros municipios, capital humano, fortalecimiento del capital social, encadenamientos productivos y áreas silvestres protegidas, que sin duda también es un eje muy importante. Luego pudimos priorizar lo que son las carteras de proyectos, porque también nos encontramos con la disyuntiva de que a veces hay muchos proyectos, 100 proyectos, o un plan tiene 30 proyectos, pero en 3 años logra cumplir con suerte 15 proyectos. Entonces, sobre todo en municipios pequeños, como en el caso de Tortel, como en el caso de Cabo de Horno, hay que ser responsable también en la manera en cómo planteamos estas carteras de proyectos, que sean realizables y no cuestiones que sean imposibles de realizar. Y por eso también hemos podido priorizar en función del impacto en la actividad turística y en la factibilidad de ejecución en el corto plazo. Ya si hay un alto impacto y la factibilidad de ejecución está dentro de los 4 años, es un proyecto que hay que darle prioridad y que va a estar dentro del orden, ¿cierto?, de los principales proyectos a realizar, tratando de poder enfocarnos en aquellos, como les digo, que tienen mayor impacto. En general hemos tenido una muy buena participación, una muy buena acogida, hemos podido validar y socializar estos resultados. En la mayoría de los casos hemos podido llegar bien técnicamente a poder revisarlos, digamos, y presentarlos ante el Consejo Municipal. Ha sido aprobado en varios casos y en algunas otras comunas también han habido ciertas complicaciones debido también a sus vocaciones productivas. Sobre todo, por ejemplo, en la comuna de Cisne, el turismo es relevante, pero también, por ejemplo, hay otras industrias productivas como la salmonicultura, ¿cierto?, que también le gana un poco a esta lógica del turismo sustentable, pero que es algo que también se está pensando en cómo se aborda en cuanto a la planificación, y ahí hay un plan que todavía está pendiente en su proceso de socialización y que probablemente pronto también va a estar pasando por el Consejo Municipal. En cuanto a la factibilidad de ejecución, como les decía, un mayor puntaje a una factibilidad de realización en el corto plazo, y también en el segundo eje de impacto nos permite reunir los proyectos más relevantes para darle una mayor connotación y también que puedan ser estos controlados en el tiempo en cuanto a su ejecución. Eso principalmente. Muchas gracias, Caterina y Guillermo. Desde nosotros, desde el equipo de Comunidades Portal y los diferentes municipios que hemos trabajado con ustedes, ha sido un desafío justamente el apoyar directamente a los municipios. Esta acción de planes de desarrollo turístico se encuentra dentro de la línea o del eje de incidencia pública de la estrategia de Comunidades Portal. Así que hemos buscado ir apoyando a diversas municipalidades de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en estos procesos, para también relevar las áreas protegidas, como mencionó Caterina, el rol que tiene en la conservación, pero también su potencial turístico y de desarrollo para los habitantes locales. Quería dar un espacio, no sé si hay algún comentario adicional de alguno de los municipios. Ahí tenemos a Alonso, que está siendo parte justamente de un proceso de Pladetur, Sebastián también, y quizás hay de otra municipalidad que esté trabajando su Pladetur, si quiere como espacio, o Caterina,
alguna palabra de cierre. Yermaín, agradecer simplemente a todos los equipos municipales que han participado del desarrollo de los Pladetur, sobre todo el último que estuvimos ahí de Tortel. Yo los pude ver, o sea, súper motivados, trabajando todo el tiempo. Sabemos la carga de trabajo que tienen, sin embargo, igual se suman a estas largas jornadas de trabajo, así que eso se valora. Invitar a los que estén acá también a que puedan motivarse para actualizar los Tour en caso que estén desactualizados. Es un instrumento ahí, como lo decía Guillermo, que si bien no es indicativo, o sea, indicativo no es vinculante, pero obviamente ayuda a organizar y a coordinar todos los equipos, distintos departamentos del municipio. También trabajamos con medio ambiente, con Dideco, y en todo hemos ido aprendiendo. De hecho, ahí me acordé en la presentación como en el primera experiencia después siguió apoyando Maritza, con toda la expertise y el conocimiento que tenía de la unidad que dirige en el municipio, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y siguió apoyando todos los otros procesos de diseño. Así que eso, simplemente agradecer la confianza también que han tenido con nosotros. Muchas gracias. En vista igual del tiempo, bueno, agradecer el trabajo y invitar a nuestro último presentador, el más esperado, que por eso tenemos la foto de fondo de Tortel detrás mío, para reconocer también, nos dio mucha alegría como equipo el reconocimiento que ha tenido también Tortel como mejor pueblo turístico, y por eso invitamos a Sebastián Gutiérrez, quien es administrador de proyectos de ecoturismo, diplomado en gestión turística sostenible, y actualmente es el encargado de la unidad de turismo y fomento productivo de la Municipalidad de Tortel. Así que queremos pedirte, Sebastián, has salido varias veces en la conversación, que puedas presentar y compartir directamente la experiencia de ustedes. Muchas gracias, Germain. No sé si se escucha. ¿Te escuchas bien? Está buenísimo. Ya voy a compartir Veamos si pantalla. puedes compartir. Y primero que todo, también aprovechando mientras comparto la pantalla ahí a Caterina, a Guillermo, a Felipe que veo, bueno, y a todo el equipo que estuvieron tanto de Proagat, de la universidad, bueno, de todos lados, sé que es un equipo bastante grande. A ver, no sé si se No comparte. funciona. Si escucha tu WhatsApp o alguna alarmita, de repente quizás Sí, también voy la puedo a- cerrar para que no te moleste. no, Deberías estar habilitado para compartir. ¿Pero se ve la pantalla de la No, presentación o no? no. ¿No? Dame un segundo. A ver, dame un segundo. Aprovechando igual, entonces, por mientras sí, yo creo que es importante, como mencionaba Guillermo, Caterina, el tema de actualizar los planetudes, la confianza que también tuvimos con ellos, que hicieron... Ay. Si no tenemos a Florencia que pueda apoyarte. Sí, yo creo que sí, porque si no vamos a dejarla Dale, embarrada y... Florencia. Por mientras, Quiero dejarla Sebastián, embarrada. introduce. Aprovechando también, pues, como decía, mientras está Florencia ahí compartiendo, agradecer a ellos, yo creo que del Planetur, el trabajo que se hicieron, tanto presencial, sabemos que las distancias son bastante grandes, la imagen objetivo, bueno, todo lo que se vio fue apoyado rotundamente por la comunidad y pues fue aprobado también unánimemente por consejo. Eso nos lleva a que el trabajo se hizo bastante bien, el equipo fue bastante bueno. Eh, no, o sea, como decía Guillermo, en un momento hablamos sobre que una palabra no nos parecía, que cambiámoslo por otro, buscamos otro, rayamos papeles, hicimos de todo para, para que en verdad quedara bien y que sea en verdad eh, bien vista y también que se sienta la gente local como a lo que va el Planetur, porque este llega hasta el 2030, entonces son bastantes años que tenemos ya una línea base que se vincula junto a los demás instrumentos que tenemos acá, a tema de las acciones que tiene Comunidad Portal, a la SOIT, al Pladeco, Plan Municipal de Cultura. Tenemos bastante instrumentos actualizados estos últimos años y todos se vinculan, que eso es para nosotros bastante bueno. Y en relación a eso, es también por lo que también optamos dentro de esto también a la postulación del Best Tourist, que para nosotros también fue ¿cómo se puede decir? Como algo como bastante
llamativo para nosotros poder haber postulado. Yo veo que aquí está Sandra, que está en Mundo, que son parte de Cernatur de Aysén, que fueron quienes también nos apoyaron dentro de esta postulación, porque al final a veces la información de postulación para poder optar acá a este sello no llega a todas las comunas. Y bueno, por parte de Cernatur tuvimos conversación ahí, nosotros justo habíamos ido a una gira binacional acá con algunos municipios de Argentina, y nos llama que está esta posibilidad de poder optar, y nosotros como comuna hablamos con el alcalde, tuvimos conversación y dijimos, bueno, démosle, ¿qué perdemos con intentarlo? Tenemos una comuna que tenemos zona típica, tenemos todavía cultura patagona, maderera, tenemos bastantes cosas que podríamos mostrarle al mundo. O sea, hemos conocido, a veces nosotros, la gente local, nos sentimos como que los ven solamente por las pasarelas de ciprés, como que eso es como el reconocimiento más grande, pero tenemos mucho más allá, tenemos áreas silvestres protegidas, tenemos más del 81%, ahí tenemos 81 escritos en la presentación, pero son más del 81% de áreas silvestres protegidas, como se va a mostrar después. Y eso es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente. Queremos mostrar que aquí hay tradiciones, cultura, hay experiencias rurales, tenemos de todo, y una de las formas también es para incentivar también a las comunas de acá de la región a postular, y no solamente la región, yo veo gente que acá está de los ríos, los lagos, hay de bastantes lugares, y hay que empezar a optar, hay que empezar a ver y mostrarle al mundo todas estas maravillas que tenemos en Chile. Por eso yo, más que nada de leer la presentación, les voy a mostrar un poco y ahí vamos a ir pasando, así que Florencia, ahí te voy a estar diciendo si hay que cambiarlo o no. ¿Cómo fue que optamos? Bueno, dentro de la postulación del Best Tourism, es un documento principal que bajamos toda la información sobre las experiencias rurales, experienciales, sobre la conectividad, innovación, cultura que tenemos acá, y todo eso bajamos toda la información, todo lo vinculamos también a los instrumentos de planificación. En ese entonces estamos recién en la elaboración del plan de tour, entonces no pudimos agregar mucho más cosas acá. El plan de acción también de comunidades portales estamos casi finalizando, ya estamos como recién como delegando cosas que estuvimos trabajando ahí anteriormente. Entonces tampoco los vinculamos mucho, sino que teníamos que mostrar la realidad de lo que teníamos para poder argumentar, porque aquí el equipo que los revisa son equipos de otros países, que no nos dicen quiénes son, sino que es un equipo incógnito que nos va analizando todas las cosas y después va verificando si en verdad cumplimos o no cumplimos con esto que estamos postulando. Acá tenemos que una de las experiencias rurales y experienciales que ponen trabajo y ponen valor también el trabajo maderero. Acá hablamos mucho sobre que la comuna es una caleta, y la gente cuando llega acá a veces dice, ¿cómo puedo comer el mejor pez? ¿Dónde va a estar la mejor gastronomía de mar? Y nosotros decimos somos una caleta maderera, y ahí es cuando empezamos a cambiar todo el switch. Y es porque también nosotros ahora estamos como trabajando junto a los empresarios turísticos de realzar estas mismas tradiciones y esta misma cultura, mostrándole también al turista antes de llegar que aquí se habla mucho de la construcción y la vivencia. Y por eso también este año la fiesta del madereo también ya no es maderero. ¿Por qué? Porque antes solamente tomaba el rol la parte masculina dentro de este oficio. Tenemos toda la información y tenemos todas las familias que nos dicen que la mujer es gran parte de la que trabaja todavía en la madera, y por eso ahora cambiamos a oficio a madereo, porque es el trabajo de la acción. Y acá en Tortel el rol del hombre y la mujer es bastante fundamental en lo que ha sido el asentamiento dentro de esta comuna. Ahí si puedes cambiarlo un poco. Acá tenemos los recursos naturales y culturales, aquí tenemos todas las acciones, todas las áreas que tenemos nosotros ya catalogadas. Tenemos la área marina costera protegida, tenemos la reserva, que es por parte de CONAF, que es protegida, tenemos Laguna Caiquenes como iniciativa de conservación privada, tenemos Vertiquero Jorge Montt, tenemos la Estrategia Regional de Biodiversidad, tenemos Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O'Higgins, tenemos Caleta Tortel como zona típica y pintoresca, la Isla de los Muertos como monumento histórico, tenemos los tejueleros también como parte del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos bastantes cosas, de hecho, cuando vienen a Tortel, uno puede decir qué parte no es parte del área protegida acá en la comuna. Yo encuentro que la mayoría de gente, cuando le preguntamos dentro de la Oficina de Información Turística, aquí vienen a conocer y dicen a eso, queremos conocer la área silvestre, queremos conocer por qué se habla tanto de la conservación, los huemules, dónde están, qué pasa con ellos.
Y por eso vienen tanto también fundaciones, ONG, que también tenemos la vinculación con ellos, por eso nosotros aprovechamos, no tenemos tanto equipo municipal que esté in situ dentro de los territorios, pero sí hay bastante academias, fundaciones, de todos que nos van apoyando con esta información para nosotros poder después eh, transparentar a la comuna. Si puedes cambiarla, por favor. ¿Cómo promocionamos también estas actividades? ¿Cómo vamos rescatando? Bueno, a través también de la Fundación de la Superación de la Pobreza pudimos trabajar el Plan Municipal de Cultura y el Plan de Gestión de la Casa de la Cultura, donde empezamos ya a ver cómo nos ordenábamos con esta promoción, cómo empezamos a usar los espacios públicos que teníamos. Tenemos Quincho Municipal de la Playa, tenemos la Casa de la Cultura, tenemos bastantes sitios, pero tenemos, lamentablemente, antiguamente esos sitios no se utilizaban mucho para que la gente se pudiera reunir y pudiera hacer actividades. Pero ahora sí tenemos un plan que nos apoya y nos busca mediante la cartera de proyectos cómo podemos ir relacionándolo y cómo vamos a crecer también culturalmente. Hablamos, como le decía anteriormente, hablamos mucho del oficios, hablamos sobre la importancia de la gente que vive acá, pero no tenemos como una gestión que nos permita apoyar a estas mismas personas y fortalecerlos también para que se prevalezca su cultura. El tema de los constructores de Rivera, tenemos bastantes personas que están acá, pero algunas después van a ser mayores y no vamos a tener a estas personas que sigan trabajando, los tejueleros, tejueleras que existen acá en Tortel. Tenemos bastantes personas y tenemos que seguir potenciando y tenemos que buscar este material para que se mantenga en la historia de Tortel y después poder promocionarla y que los mismos niños y niñas de la escuela se empiecen a vincular. Y eso es el trabajo que hemos hecho con, bueno, acá ahora está Copas, que por eso estamos, no pude conectarme al principio, que está haciendo el Pasareleando, que están haciendo ahora la inauguración oficial, que es un centro interpretativo donde se habla sobre los glaciares, se habla sobre el oficio, la cultura material, inmaterial, las reservas, pero mediante eso estamos apoyándonos para poder crecer como comuna. Como les decía, más del 81% de área silvestre protegida y el lugar donde nosotros tenemos para construir es bastante chico. Entonces tenemos que adaptarnos a todas las condiciones y todas nuestras pasarelas pueden ser en algún momento un centro de interpretación ambiental y cultural de nuestra misma cultura. Como hablaba antes, escuchaba de la distinción turística, también alcancé a escuchar. Nosotros estuvimos esperando que ya el Pladetur estuviera por decreto ya aprobado y todo, porque nosotros también queremos optar a la distinción turística. Ya teniendo el Pladetur, teniendo ya también la aprobación tanto de la comuna como también de consejo y del municipio, nosotros tenemos, bueno, en ese momento teníamos aproximadamente 26, 27 millones para la unidad de turismo, ahora tenemos 35 millones que nosotros encontramos para ser una comuna pequeña, tener 35 millones para poder trabajar el turismo es bastante grande para nosotros. De hecho, antiguamente cuando yo llegué teníamos un bajo presupuesto y la mayoría era para reparar la Isla de los Muertos, que lamentablemente por el alto número de personas que llegan allá, obviamente el COVID va cediendo, se va enlazando. Ahora tenemos para promoción, actividades, eventos, para potenciar, tenemos para hacer asesorías, capacitaciones, y esto mismo también lo vinculamos mediante también la comunidad para poder también optar a la glosa 7.1, que es la de fomento productivo, para vincularlo al turismo. Entonces tenemos no solamente estos 35 millones para turismo, sino que tenemos ahora más de 123 millones aprobados por el GORE, que ya estamos trabajando para solamente apoyar a la gestión. También tenemos acá, bueno, como decía Caterina, acá nos relacionamos directamente con un equipo núcleo. Acá, de hecho, lo que nosotros trabajamos dentro de la postulación fue el equipo núcleo. ¿Cómo nos estamos planificando? ¿Qué es lo que tenemos acá para postular? Tenemos estos proyectos en cartera. Está social, está planificación, está finanzas. Estamos trabajando todos conjuntamente este equipo y con eso nos vamos articulando para poder mejorar actualmente la situación turística, la situación del medio ambiente y la protección. Acá con Florencia igual hemos tenido algunas conversaciones antes de qué podemos hacer. Han llegado también la fundación, o sea, Parque Patagonia también, cómo lo podemos vincular, cómo podemos llevar a la gente local hacia allá, entre otras cosas. Ahí sí puedes cambiarla. La sostenibilidad social también. Tenemos, bueno, nosotros como somos como una pequeña, tenemos escolaridad solamente hasta octavo básico, pero también tenemos el apoyo dentro de otros lugares donde los niños y niñas que salen de la escuela se van a otros lugares, se quedan allá para poder estudiar en Coyhaique o mediante las familias también. Tenemos el respaldo también de los servicios sociales, o sea, los servicios públicos, tenemos a Prodemu acá, tenemos INDAP,
FOSIS, CONADICA, cotidianamente nosotros cuando optamos o podemos ir a Coyhaique, nos juntamos siempre, y lo bueno que tienen la buena disposición de que cuando nosotros vamos de Tortel, que son 8 horas manejando, están ahí presentes y siempre quieren conversar con nosotros. Entonces también eso es parte importante de la postulación, tener este contacto directo con los servicios públicos, tener contacto con donde nosotros podemos sacar recursos para poder potenciarnos. Y si puedes cambiarlo. La sostenibilidad ambiental para nosotros es bastante importante, también estamos en el nivel más alto del SCAM de la región, que en este momento optamos por mantenernos dentro del mismo nivel, solamente porque queremos cumplir totalmente con lo que nos piden en el nivel 4 para poder seguir avanzando mucho más. Tenemos la energía, tenemos el sincronismo en tema de energía. Nosotros la energía la sacamos de una laguna y ahora está sincronizada también mediante diésel para poder optar y que no tenemos un corte de luz. Antes siempre se hablaba de que Tortel no tenía agua ni luz continua, ahora tenemos luz 24 horas, tenemos agua potable que se hace en estudio. Tenemos también sistemas fotovoltaicos dentro de las pasarelas que, si pensamos, hace como 2 años, yo llegué hace 2 años a Tortel, no teníamos eso, y ahora tenemos todo eso para mejorar la calidad de vida y mejorar también el sistema turístico de la comuna. Tenemos también ¿cómo se llama? Una planta donde dejamos el material de reciclaje. Entonces estamos trabajando bastante rápido, estamos avanzando mucho más de lo que creíamos que podíamos hacerlo en 1 o 2 años. Así que por eso son cosas que dentro de las conversaciones que hemos tenido son bastante llamativas. Y de hecho del desarrollo turístico, bueno, no todas están inscritas en Cernatur, que eso es un trabajo que estamos haciendo junto con el equipo de Cernatur, que es más que nada también como, bueno, en otras conversaciones siempre hemos planteado y siempre hemos buscado una necesidad del acercamiento territorial dentro de los servicios hacia las comunas, porque una es la cosa que nosotros hablemos como municipio hacia ellos y decirles que se certifiquen o se registren dentro de la plataforma de registro, y otra cosa es que ellos vengan y muestren que están acá, porque nosotros no podemos exigir a la gente que lo haga. Ellos son una parte que deberían hacerlo. Entonces, por eso nosotros estamos buscando la forma para que ellos estén presentes en el territorio y se sientan más, o sea, es como para romantizar el servicio que existe y que son parte dentro del trabajo y que estén dentro del territorio y que no veamos, porque la gente siempre critica, están en Coyhaique, están en Aysén, que hablamos siempre del centralización, que todo pasa en Santiago, pero acá lo pasa mismo en la región, que todo pasa en Coyhaique, no pasa acá dentro de los territorios que estamos mucho más alejados. Entonces, por eso ahora las conversaciones siempre ha sido, y que si estamos optando y nos promocionan como Best Touring Village, es que estén aquí también dentro del territorio, que el sello turístico, el premio, que lo que hemos hablado con el alcalde también, el premio debe haber sido entregado acá en Caleta Tortel, porque el premio es de la comuna, no es de los servicios turísticos, no es del municipio, no es nuestro, es de toda la comuna. Y lo que nosotros pensamos es que ese premio tiene que ser entregado a la comuna porque es de ellos. Ellos son los que han vivido, ellos son los que hicieron el asentamiento humano, ellos son los que han proseguido. Acá, yo creo que aquí los colegas de Villojí y de otras comunas más alejadas saben cuál es lo difícil de conseguir cosas y saben cuál es lo difícil de crear un evento. Imagínense, nosotros para el madereo, para mover solamente un amplificador, tenemos que esperar la marea, tenemos que esperar a que las condiciones climáticas estén bien porque llueve constantemente. Y eso es lo que hemos demostrado en el video también, que a pesar de todas las cosas malas que pasan, igual la gente sigue adelante y sigue avanzando y sigue con la misma sonrisa de decir, nosotros podemos, nos faltan clavos, busquemos alguna forma de hacer algo, construyamos algo, vamos a buscar cosas. Y eso es lo que queremos, eso es lo que reflejamos dentro del video. No lo vamos a mostrar ahora porque sabemos que lo hemos mostrado en todos lados y en cada presentación que vamos ya estamos como el papel de los mineros, así que queremos, por eso ya sabemos que ya todos lo tienen, así que para no seguir repitiéndolo. Y dentro, bueno, de la gobernanza, nosotros trabajamos bastante fuerte, bueno, en la Cámara de Turismo se actualizó a finales de septiembre del año pasado. Anteriormente hablábamos con diferentes personas que sabíamos que eran los potenciales dentro de la SOIT. También participamos activamente con ellos. Y la idea ahora con esta misma reactivación que está haciendo Cernatur sobre juntarnos como encargados de turismo regional, yo creo que es algo que tenemos que nosotros también tomar fuerza y seguir planteando que es lo necesario, porque nosotros estamos, y lo digo también por parte, yo soy parte encargado regional de acá, de APROTUR, y nos hemos dado cuenta también de que a veces el trabajo que estamos
focalizando casi siempre, casi competitivo, qué comuna hace más eventos, qué comuna hace más cosas, y no lo estamos haciendo como región, como mostrar a la gente que la región se puede hacer cosas, que con nosotros podemos crear una promoción mucho más fuerte y mostrar las tradiciones, la cultura y promover también eso, que yo creo que es una de las puestas que tenemos que hacer como gente que estamos trabajando en turismo y gente que estamos trabajando también en las preservaciones, es poder potenciar y hablar el mismo idioma y seguir potenciando, porque nosotros trabajamos con gente y trabajamos con familia, y si nosotros proyectamos algo o lo hacemos mal para toda la familia. Yo creo que ahí es lo que tenemos que cambiar, y también se agradece también el trabajo de Comunidad Portal, bueno, de los chicos que aquí trabajaron en el Pladetur, y bastante gente que está detrás también, Cernatur, que está también en Perturismo, y estaban todos buscando poder motivar y apoyar el, el avance dentro de estas comunas que son más pequeñas, son más alejadas y que estamos en verdad rodeados de áreas silvestres protegidas, y que a veces nosotros como equipo no tenemos ni el conocimiento ni el manejo, pero gracias a ellos podemos manejar, podemos conocer un poco más y podemos transparentarlos y comunicárselo también a la gente local. Y ahí si cambia ya va a ir terminando la presentación. Estas son algunas de las acciones que hay de infraestructura, que son de las cosas que se están trabajando y que se han trabajado durante el tiempo. Y ya avanza nomás. Y el sistema de salud y seguridad que tenemos. Pero son cosas como les digo, estas son todas las cosas que nos piden para postular, que es un amplio documento, pero que también, como decía, fue gracias también al equipo de Cernatur, que vi que estaba en Mundo Conectado, que como él mismo se dice, es parte de los números de todos los estudios y estadísticas, y hay gran parte de Cernatur que también nos apoyó en temas también de vinculación bueno, con la subsecretaria, y de poder haber ido, porque no fuimos netamente por un malentendido con la subsecretaría, pero tuvimos todo el apoyo para poder ir a Uzbekistán, pero ya tenemos el sello y eso estamos optando y luchando para que la subsecretaria se lo entregue a la comuna, que para nosotros, en verdad, como municipio, es lo más idóneo para seguir avanzando y mostrarle que no solamente estamos trabajando en vinculación y creación de cosas, sino que estamos trabajando para mantenerlos a ellos acá en la comuna y que se sientan felices de lo que han hecho y que sigan por ese mismo camino para que algún día siga creciendo todo esto. Eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sebastián, por todo el entusiasmo y la pasión ahí que también nos contagia desde Tortel, que las comunidades en general con quienes trabajamos en la Patagonia, pero están muchas de ellas aisladas en zonas extremas, y Tortel es un ejemplo de eso justamente. Así que no sé si habrá algún comentario. Teníamos, por favor, si puedes copiar en el chat el link para ver el video, si lo tienen arriba en alguna parte, en el YouTube o Facebook de la municipalidad, para todos los que no lo hemos visto, si lo alcanzas a copiar, Ya o si lo copio. y si no, también nos lo puedes compartir después internamente, y lo enviamos ahí a los correos de quienes se registraron. Sí, como te digo, no queríamos mostrarlo porque ya, de verdad. Hemos visto mucho, no, pero nos puede quedar porque a lo mejor algunos yo no lo he visto, y aquí Alonso también escribió que no lo ha visto, así que nos queda para que Buenísimo. queden, Vamos a estar puedan ver. compartiendo igual para que lo tengan todo. Ya, súper bien. Bueno, siendo la hora, queremos agradecer a cada uno de los expositores y las expositoras que participaron. Sabemos que es un esfuerzo también conectarse eh, por Zoom. 2 horas es bastante, pero sabemos que va a quedar registrado, y así pueden compartir este material. Va a estar en YouTube de Comunidades Portal, pueden compartirlo. Hacemos redes también, ya sabemos, Transforma Turismo, Cernatur, los municipios, programas del Patagonia, es todo disponible para también colaborar y apoyar en ir mejorando la gestión del turismo de las municipalidades, especialmente en la Patagonia chilena. Así que agradecerles. No sé si Sebastián alcanza a copiar el enlace o no lo tiene a mano, y después lo mandamos por correo. No, lo estoy copiando, lo estoy copiando. Ya, esperemos entonces, démosle un minuto ahí a Sebastián Un segundo, sí. No soy muy para que, rápido. para que no lo cerremos, y si no, bueno, lo enviamos. Bueno, agradecerles a todas y a todos por esta jornada, y seguimos encontrándonos, y mandamos el link de Sebastián
no hay problema, Sí, lo yo creo que compartimos. te lo mando a Germain y tú tienes los correos y Sí, puedes mandar el link. podemos Así quizás mucho. conectar a la transmisión. Ya pues, Ya. muchas gracias. Que tengan Muchas gracias a todos. un excelente día. Chao, que estén muy bien, muchas Chao, chao. gracias.